Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, ven y te acerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón. Que el show comienza. Qué buena función. ¡Vamos! ¡Arriba la tarde! Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, siente el movimiento. Esta alegría se queda en donde vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajo te va a levantar. ¡Dale, dale, a pasar la bomba! Al modo escudero, todo se siente primero. Baila la risa, el humor, sabor. Al modo escudero, dale, dale, dale. Dale play fuerte a tu corazón. Que el show empieza. ¡Qué buena función! Buenas tardes, placer estar esta
esta tarde acompañándolos y que ustedes estén acompañándonos a nosotros. Qué lindo empezar arriba. Si tuviste una mañana bajón, olvídate. Ya está, desde acá ya arrancamos. para adelante a pasar la bomba, a divertirte, a distenderte, a pensar en pelotudeces. Que hablamos son pelotudes. Exactamente, a mi izquierda, Nico Troncoso. Hola gente, ¿cómo les va? Con ese Animal ¿Todo Print bien? fuego. Buenas, ¿cómo andan? No te están ponchando. O sea, importa. estamos hablando de Nico. Stephen, ahí está. Ay, mirá ¿Cómo ese les va? Animal Che, Print. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Estás muy Hot. Para que estamos combinados, porque yo vine de tigre y vos tenés un tigre en Para la... que me lo vea tu cámara. en Yo la tengo cola. tatuado un Mirá. tigre, chicos. Me Tengo tatuado un A ver, tigre ¿dónde? en la espalda. Para que no dije ya mi Ay. la Chinita Teglia. Hola, ¿cómo Hola, están? Chinita. ¿Cómo andan? Hoy te viniste como seria. Soy un poco seria, no, ¿verdad? sos seria, Ah, no soy, China, no soy sos seria. No sos seria, no somos serios. No somos personas No nos que estamos hagamos bien. los serios. Bueno, Podemos serlo si queremos, pero no lo somos. no lo somos. Pero acá no. Hay Claro. personaje, nada acá más. no. ¿Este mate está rico? No. Ese es el que vos trajiste, así que no lo sé. Yo traje uno y Escudero me dice, no me gusta este mate. Bienvenido al Así que lo club, tuve que amor. meter en el A la traste, fila, el amor. mate. Somos dos acá. ¿Está bien ese? Está espectacular, Bueno, ahí Nico. está. Ah, Porque bueno. vieron que el mate tiene que tener el toque, un toque de amor. Para mí el mate no hay que saber cebarlo, hay que ponerle toque de amor. O sea, que quiere decir que no puedes tomar mate con cualquiera. Claro. ¿Este tiene alguna yerba especial? ¿Usas vos? Yo uso una yerba. ¿Con Yuyito? ¿Cualquiera? No, cualquiera no, siempre uso la misma, Ah. pero es una yerba liviana. Ah. No tiene yuyitos y Ah, cositas. ¿no te gustan los yuyitos? Sí, a veces sí le puedo poner yuyitos, Claro, pero yo no. traje yerba marca Day. Marca. Marca La Commerce. barata. Claro, no me gustó. Está bien, bueno, no me gusta. Vamos con la posta del día de hoy. Bueno, La posta ver. del día de hoy es sobre comida. La posta, ¿qué es, Chinita, la posta? la posta. Sil nos cuenta 3 situaciones de Sí, su vida. sí. 2 son mentira, 1 es la posta. Y ustedes tienen que adivinar cuál es. Lo Exacto. pueden escribir en el chat. Pueden comunicarse a nuestro WhatsApp. ¿Cuál es, Nico? Primero te doy un mate para que le des a la Sí, China. Ahí Chinita. está. Y nuestro WhatsApp es 11 35 99 60 26. Lo repito y lo tenés Sí. en la pantalla acá también. Sí. 11 35 99 60 26. Que también es el WhatsApp donde cuando hablemos de la consigna van a poder mandar sus audios, sus fotos, sus videos, o Es todo más, lo que quieran. agéndenlo. Sí, Pongan ya. amé Sí. y lo tienen agendado, entonces Claro. después al toque, no sé, nosotros decimos algo y quieren responder, pum, mandan un audio. ¿Sabés lo que Total. me dijo mi mamá? ¿Qué? No digas tanto amé, decí que es al modo escudero. Le digo, más sí, ya sé, pero al es A de amé, al. Modo es M de me. Escudero es E de amé, es al modo, escudero, Sí. amé. Ya se entiende, mami. Pero O sea, tiene razón tu mamá, uy, ¿sabes sí, por qué? Porque, porque si no es día solo una amé. amiga, el otro día una amiga me dice, vos sabés que recién entendí el otro día por qué Uy, se llama no. amé el programa. Chicos, tampoco hay que conectar Te lo dos juro. neuronas, a ver. No, pero tiene razón tu mamá. Bueno, entonces mamá me dice, Sí. Por ahora, está atrás mío, mamita, amiga tuya, ¿cómo se llama tu amiga? Ceci. Ceci, mi amor, acá, Combinás con amé. el fondo hoy. Al modo, a ver, para que me Escudero. Ay, no me puedo correr, chicos. No importa, ahí está, al modo escudero. Ahí está. Claro. Ay. ¿Qué hace? No puedo. Bueno, No puede hoy, no correr. puede. Pero bueno, entonces mamá me dice, pone Mm. A en mayúscula, M en mayúscula, E en mayúscula, pero escribí al modo escudero. Bueno, ma, ok, lo voy a Es un hacer. Ahí montón. está. Bien. Entonces, la posta del día de hoy A es ver. sobre comida. Ah, Mm. me gusta. Sobre comida. Ok. Opción número 1. Uno. Antes de casarme, o sea, cuando me comprometí, dije, yo tengo que entrar a un matrimonio sabiendo cocinar. Hice todo un año de un curso de cocina. Opción número 2. Estábamos en una parrilla, de esas parrillas que van, no las empotradas contra la pared, son ¿Los parrillas chulengos? Sí. esas. Yo estaba bailando, haciendo pasos de baile, trucos, todo. Tiré la parrilla y toda la carne se vino a la pileta. Ay, re ¿A la puede pileta? ser. Opción número 3. Yo soy vegetariana, como ya saben. Me hicieron una sopa llena de carne, cosas, No. yo no tenía ni idea. Tipo un Sí, locro. sí, tomá, sí, bárbaro. Tomo. Cuando me di cuenta lo que era, me descompuse y terminé en el baño, Ay. toda una cosa tremenda. Ay, por Dios. Esas son las postas del día de hoy. Son Opción re 1, posibles. 2 o 3. ¿Cuál te parece que es? Ay, son todas re posibles. Para mí es la de la sopa. Ok, para vos, Chiri. Que pegaste una patada voladora al chulengo. Ok, bueno, a ver, ustedes qué opinan por el chat, qué les parece, cuál es la posta del día de hoy.
Y vamos a lo que nos compete. A ver, ¿Qué nos compete hoy? Es un tema que me encanta. Amo. Amamos Siempre las lo- locuras. Y sí, amamos, amé. Amamos, Entonces, amé. amamos amar, amo a mi hermana, amo bailar, amo a mulata. Amo a mulata, me lo quiero tatuar. Ay, sí, ¿viste? Amo a mulata. Pero pará, en ese videíto, en Sí. ese reelcito, ¿vos decías mulata también? ¿En el cual? En el meme ese que Sí. decía mulata. Amo bailar, amo a mi hermana, amo a mulata. Ah, decía Sí, mulata. son las 3 frases de hace 40 años. Amo Esas- mulata. Esas 3 frases. ¿No viste que el otro día vimos que una fan se tatuó Sí, mulata? lo voy a Sí. empezar a Me decir. muero. ¿Viste? Amo a mulata. Bueno, el otro día en el post del Martín Fierro puse, a ver dónde está, todo un descargo divino, pero puse en el primer post, amo What? trabajar, ¿o no? ¿Puse Sí, eso? Ay, no me amo acuerdo. trabajar. Amo trabajar, amo lo hago. que hago. Ay, Amo, yo te chicos, presto yo amo atención. amar. Igual- Me voy a tatuar, amo, amar. No, amar Amás te el tendrás que amor. poner. Amo el amor. Qué lindo eso. Sí, amo el amor. Amar el Realmente amor. lo digo, Qué ¿eh? lindo, Soy me una encanta. enamorada de todo con pasión. Bueno, De la vamos a la vida. temática del día de hoy. que tiene que ver con eso. Ya divagando. ¿Qué locuras hiciste por amor? Oh. Un par. ¿Hasta dónde llegó tu demencia o tu amor o tu intensidad? O querer sorprender al otro, querer amarlo, querer mimarlo, querer cotejarlo. ¿Se dice cotejarlo? Sí, está bien. Bien. Sí. Cortejar. Cortejarlo, o lo Cortejar que es de sea. pájaro. Es de pájaro, bueno. Déjame, escudero. Stephen. Para enamorarlo al otro, ya estando enamorados. Ajá. ¿Qué cosas hiciste? Te recorriste el mundo, atravesaste el océano Atlántico. Ay, viste a mí, ¿Con qué cuanta plata, más Silvina? intensidad haya, Sí. es como que decís, ay, ¿Y vos vas a contar alguna que has hecho? ¿O que te han hecho? Sí. a mí me han hecho cosas muy Imagino zarpadas. que sí. Sí. Una, Y no dos. quiere decir, y te digo hoy con el diario del lunes, no quería decir que me aman tanto, ¿eh? Claro, no. Ay, no, ¿por no. qué? Y porque después con el diario del lunes te das cuenta que eran unos HP algunos, todos mienten. pero te hicieron como unas cosas zarpadas, ¿viste? Porque aparte tiene un poco que ver también con el ego del que lo da. Ah, mirá a ver todo, eso. mirá todo lo que ¿Cómo? puedo darte. No es tomate, lo estoy Y no dando a vos escapes. para amarte. Sino mirá lo bueno que soy, mirá el poder que tengo, la plata que tengo, las decisiones que tomo y te lo doy porque yo puedo darte. Y así es Nicolás una forma de Troncoso, conquistar. Nunca en mis 22 años de vida, no entiendo que se rían, se me había ocurrido pensar eso. Está muy bien, Nico. Total. Pero porque es hombre ¿Cuánta lo ve así. inteligencia emocional metió en esa frase? Para mí porque es hombre lo ve así. Porque, a ver, No. Y porque el hombre tiene otra visión del amor. Nosotros estamos enamoradas de lo que vemos de afuera, ¿entendés? De lo que uno le dicen. vos ellos- decís que nos enamoramos con el oído, Claro. con el bla bla bla, nos Sí, hacen el ah, oído. Ahí te Uy. estás catalogando como una... Como una boluda. No, Y no, sí, amigo. Yo no creo que sí. Pará, igual hay una realidad. A mí me haces un poco el biribiri, Sí. me gustan los animales, me gusta el perrito, y yo Adentro. ya empiezo, ¡ay, qué lindo! Ay, tengamos un perro. Regalame un conejo. Pará que mi primer novio me regaló 2 conejos. Nos contaste. Ah, a Rayo y a habías Tiza, contado. yo ya les conté. No les traje foto de Rayo y Tiza, pero sí, los amé. Los queremos. Sí. Bueno, entonces, ¿qué locuras hiciste por amor? Sí. Quiero saber. ¿Hay gente en el chat ya? Yo, Ay, mira, yo me están quiero llamando. saber. Ahora ¿Quién vamos te a chusmear llama? a ver qué dice la gente en el chat. Yo sé que pensando un poco, no sé si hice tantas locuras por amor. ¿No? Por ahí uno acepta cosas que no están copadas. O que A vos ver. no querés Tal. tanto. No sé, tipo, me acuerdo hace un montón de años, ni mi familia sabía mis decisiones sexuales ni amorosas. Ujú. Y yo estaba saliendo con un pibe. Algún día podemos contar eso. Sí, re. De lo difícil que Re. es y un montón de Sí, cosas, cómo sí, cambió. cuando quieran. Porque a mí me contaste tu historia, Cuando pero quieran, sí. cuando Dale. quieran. Bueno, y yo salía con un pibe ahí medio como que nadie lo sabía. Y el pibe este organiza como una fiesta, porque cumplíamos años cerca. Una fiesta de cumpleaños de los dos, ¿Cuándo cumplís años? 4 de agosto. ¿Ahora? Falta, no. Falta. Ahora. Faltan- Ahora, dice. Ahora. Es junio ya. Pero casi. ahora. Ahora. Estamos a 21 de mayo. Hay que ver qué se hace. Por favor. Bueno, Hay que empezar a reservar bueno, lugar. entonces, nada, yo invité a mi familia a esta fiesta, Sí. todo, y entramos los dos ahí medio quinceañera, o sea, y mi familia no sabía que yo estaba en pareja con él, o no sabía, ¿entendés? Ok. Y yo acepté esa fiesta y no tenía tantas ganas de aceptar eso. Tanto que me enfermé, estaba con fiebre ese mismo día. Tipo, uno O acepta sea, medio cosas- como Wow. que te primerió a hay que blanquear esto. Sí, y uno es un boludo que no sabe decir que no también. No sé si ¿viste? es un boludo. Uno cuando realmente está enamorado también no te das cuenta y viste que te pones en un modo medio Navix. Sí. Te pones re. en un modo, ay, bueno. Dale. Y en realidad aceptás cosas, Que nada que ver. pero ¿está mal eso?
No sé No si está sé. mal, porque me parece que es parte del aprendizaje también. Después uno con el tiempo dice, no, ¿para qué acepté esto si no estaba tan Pero bueno? uno Pero vos decís tampoco con se el arrepiente. tiempo, por eso, Uno hoy no te se volvés a arrepiente. enamorar. Yo creo que cuando ya te separás y ya te desenamoraste, capaz ahí sí te arrepentís. Pero cuando volvés a apostar al amor, ¿no? Empezás una relación nueva. Empiezan las mariposas en la panza de vuelta, las cosquillitas, ay, me pongo vergüenza, ay, me da timidez y todo esto. Volvés a caer en eso. Volvés En a la caer mentira. en aceptar cositas. Caes en la mentira del amor. Yo creo No que se sí. enamoren más. Creo que sí volvés Yo a siento caer, que caes de nuevo, ¿eh? pero no en las mismas que antes. No, me parece. tenés más Como alarmas que- puestas, Claro, eso sí. me parece que ahora ya me parece que frenás un poco y decís, bueno, a ver hasta dónde, o bueno, tenés como otras precauciones. Me parece, Sí, no puede lo sé. ser. Puede ser, tenés más alertas, más Sí. semáforos que se van prendiendo a lo largo de la vida con aprendizajes, pero volvés a estar en uno cuando ama, chicos, está en medio... En Narnia. No sé, es una ¿Qué? declaración fuerte, pero siento Sí. que uno está un poco, está vulnerable. Obvio. Estás como ahí en Eso es lo que carne a mí no me viva. gusta de enamorarme. Sí. Que estás en bolas, Sí, ¿entendés? sí, Como total. que estoy completamente desnudo y Hay soy, una soy frase esto, ¿entendés? que Soy un dice, pollito. ay, O sea, sé cuál es- te lo juro que sé cuál es la frase. ¿No es de Rolón? para cuando yo ¿Qué les leo pasa? frases es como que Pará. las digo al revés. Pero es, Las leo en inglés. cuando amas a alguien, déjalo y no, esa es otra, pará. No. Eh, Cuando amas a alguien se te enciende la vida. No. Era la canción. ¿Qué? No. Ay, cuando ¿Cómo era? amas al... Para, Ay, ¿cuál es la era canción. frase? Quiéreme cuando Quiéreme menos lo mientras- valores. Quiéreme No. Chicos, como te ayúdenme quiero con yo, pasa? con No, esta porque las pasión. frases Tienen son- que dejar la droga. Es una frase que, Fede. La La llave de llave. mi auto está en mi cartera. Y pero vos Bueno. me dejaste los conos ahí, Fede. Hoy te encargabas vos de eso. Buah. Chicos, por favor. Te pido por favor que La con, frase con del amor. amor. Stephen. Pongamos la Fede frase me del está amor. revolviendo toda mi cartera. No que es saques lo que dicen nada. principalmente no tocar la cartera a una mujer. Y Me menos de está Escudero. Hurgando. revolviendo ¿Qué todo. tiene la la hurgó. cartera Escudero? Es buena. Anótalo. Tengo muchas Anótalo. cosas en la cartera. ¿Sí? Que ¿Algo Fede ya peligroso? se está enterando todo, está revolviendo. Ay, Fede, qué pedazo. ¿Tanto tardás en encontrar una llave, Fede? Pobrecito. Bueno, Se pone nervioso. entonces estábamos diciendo que la frase del amor era No teníamos cuando idea. amar a alguien es entregarle el poder para herirte, Ah, eso lo dijo Rolón. confiando en que no te va a herir. Sí. Y así todo no lo hace, algo así es la frase, sí. To Sí. love someone is to give him the power En to inglés. hurt you, trusting them they will never use it. Tomá pa' vos, la bilingüe, me encantó. Porque yo la sé en inglés, ahí está. Amar a alguien es entregarle el poder de poder herirte, confiando de que no lo va a hacer. Claro, claro. ¿Y pero uno confía al 100% en eso? Pero ya estás Y ya entregado. está, claro. Pero uno siempre tiene como un ojito abierto. No, yo no. Sí. No Si podés te vivir enamorás, con el posta, ojito abierto. Tot- Cuando estás enamorado no puedes vivir con el ojito abierto. Tengo una amiga que vive con el Te ojito duele abierto. así. Te duermo con el ojo abierto. No, no podés vivir con el ojito abierto. De hecho, perdón chicos, de hecho pasan los divorcios. Y pero... ¿Qué dije? Dormí con el ojito abierto. Chicos, pasa. ¿Qué nos pasa? En ¿Qué tenía el mate? pasan los divorcios. Estaba nevado. Que de repente mucha gente dice que, claro, conoces a. Estoy como con calor. Sácate, sácate. Estoy con calor. ¿Qué tenía el No, mate? yo Como Bien. conoces realmente a la otra persona. Sí. A ver, hay una realidad. Bien. Cuando vos te separas después de tanto tiempo, o no tanto tiempo de alguien, ¿para qué le quiero sacar la escarapela? Y ponérmela, ahí está. Cuando te enamorás cuando estás mucho tiempo con alguien, gracias Chinita, esa persona puede contar todas tus intimidades, o peor aún, puede inventar cualquier tipo de cosas que total, como Sí. estuvo 1, 2, 3, 5, 10, 15, 50 años, la gente le va a creer. Sí. Por eso digo que es tremendo, el tema de la confianza es lo más importante en un vínculo, yo creo. No sé ustedes. O sea, sí es recontra importante, y me parece que uno no lo anda pensando tanto cuando te enamorás de alguien. Como yo que- hoy sí lo pienso. Yo lo Antes repienso, no, ¿eh? y me recagaron. Pero capaz que si te Ay, volvés tal a cual. enamorar ahora, capaz que en el momento no lo pensás tanto. O sí, vos decís que sí. Hoy, por mi vida, que Sí. bueno, no, es que no, es que cuando O sea, ¿te ha terminás pasado en- esto ya? Me ha repasado, obvio que sí. ¿A ustedes no les pasó que han lastimado su confianza? Sí, a mí me recagaron también. No hablo de infidelidad, porque para mí hay algo peor que la infidelidad, la deslealtad. Porque una cosa es ser infiel, que, bueno, listo, puede ser infiel, es un tema sexual,
puede ser que estés en crisis con tu pareja, entonces, no sé, tuviste una noche con otra persona, o no Sí, estoy se diciendo que desvió. esté bien o mal. No, se desvía. Pero otra cosa es la deslealtad. Eso para mí es Vos lo decís peor que puede tener un ser humano. En un ejemplo claro, vos decís que cuente tu intimidad, que cuente algo que vos no querés contar. Sí, que... vuelvo a esto, tu intimidad, tus secretos que solamente sabe la persona que vive con vos, y peor aún, que invente secretos o intimidades Claro. con tal de difamarte o divulgarte con los grupos de amigos y esas cosas, ¿viste? Eso ya Sí, es con tal de mala burla gente, también es claro. total, es mala gente ya. Directo. Claro, pero no, no, Es guachada. no pasa eso en Mil los grupos veces. de chicos. 1000 veces Y pasa. creo que a menor edad peor, ¿no? Ah, A menor entiendo. edad es más tipo, duro. no, esta no sabe en la cama tal cosa. A eso Sí. más o Claro, menos. tipo, sí, te sí. va por ahí. separaste de tu novio y vas y le contás a todo el grupo de tus amigas y amigos, porque uno tiene amigos y amigas en común. No, y este no sé, te invento. Que- sí, Tiene entiendo. mal aliento. Entiendo. O Sí, tiene sí, no sí, sé sí. qué, o se lava. No se lava los dientes a la mañana. Está ¿Qué bien. sé yo? Sí, Claro. total. Intimidades de la pareja que no se tienen que ventilar. Vuelvo. O no intimidades, inventos. Sí, Claro. sí, sí, sí. ¿Entendés? Sí, re. Igual Eso es creo que, deslealtad. Es peor que la infidelidad. creo que en Sí, este caso te coincido. puede pasar un poco más a vos, ¿Qué? porque sos una mina conocida, porque eres una mina de los medios, de las redes, que te inventen algo. Me parece que es más factible que le pase a alguien que está más expuesto. Por ahí No, a- bueno, a por nosotros nos ahí- puede pasar un círculo muy chiquito, capaz que dice una boludez, Pero es igual de grave, porque es tu círculo. Vos lo estás Sí. llevando a A la eso fama, iba. que obvio, bueno, eso es Ya fama, es eso un es montón. trabajo. Claro, la es un exposición montón, es más grave. Tremendo, pero uno en su propia vida, su fama son sus amigos, sus vecinos, Chat de sus mamis, familias, el chat de mamis, cuando El chat te de matan. mamis. chat de papis, vecinos, o sea, Mm. y empiezan a difamarte ahí o a inventar. Sí. Sí, es cualquiera, Tremendo. es cualquiera. Es cualquiera. Bueno, nos refuimos de mambo. Sí, 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 sí. No nos vamos a enamorar más, me parece. sí. Es que no, hay que enamorarse, como dice De la uno China, mismo. con un ojo abierto. Gracias. Con el ojito abierto. Por fin me Así- citan. Así hay que enamorarse, ¿no? Totalmente, con Como todas las dice la luces China prendidas. Con un ojo abierto. Bueno, volvemos al tema Volvemos. del día de hoy, ¿no? Porque nos Igual dio es el como- tema también esto, digo. Quiero un Sí. poco. mate rico, por Pero favor. este es tuyo. Pero Yo ya hago me mate tomaste. rico. Entonces ¿qué locuras hiciste por amor? ¿Qué locuras hicieron por vos, por amor? ¿Qué sorpresas descabelladas? Quiero saber, quiero escucharte, Chini. Creo que nunca me amaron. ¡Ay, pará! ¡Horrible! Porque nunca tuve una locura así grande por amor. Pero no quiere decir que no te amen. No, ya sé, es un chiste. Pero, ¿viste esos regalos exuberantes que le dan a alguien? Como que nunca Esto es hubo un la mensaje, intensidad. esto es un mensaje ¿cómo se dice? Subliminal. Para tu novio en este momento. Sí. ¿Novio? ¿Hace cuánto están de novios? 2 meses. Muy poquito. Estamos No, bien. al contrario, me parece que al principio es Sí. cuanto más regalos haces y más te expones a darlo todo, ¿o no? Sí, coincido. Él igual tiene es como, depende cómo la persona está acostumbrada a dar amor. Totalmente. ¿Cómo lo educaron? ¿Cómo lo educaron? Él Lo es que muy tenga compañero, ¿entendés? Entonces, a Bueno, donde eso yo es vaya... mucho más importante Por eso. que te hagan, que te regalen un... Total, no sé. yo digo, me quiero tirar al Monte Everest y él va a ir conmigo atrás a tirarse conmigo, ¿entendés? Eso es lo más valioso Qué que puede darte pesado. alguien. Por No, eso. es no, Nico. El compañerismo, la Quiero ir compañía. sola a la montaña, no con vos, pesado. No, eso es lo más lindo. Después lo otro Sí, son total. cosas que pueden sumar o no, o en determinados momentos, o también en determinadas situaciones. No sé, te recibiste. Sí. Bueno, querés una sorpresa, es tu cumpleaños. Claro. Es el aniversario. Bueno, una locura que él hizo, que recibí por amor, fue que yo este año no quería festejar mi cumpleaños. Mm. Estaba negadísima con mi cumpleaños, no quería hacer ¿Cuándo absolutamente cumplís? 14 de marzo. Mm. Nada quería, ¿eh? No quiero cumpleaños, no quiero que me canten. Y él aparece Piscis. piscianísima. Me apareció con una tortita a las 12 de la noche, una Mamis. velita. Feliz cumpleaños. Yo estaba así, en el quinto sueño, y él, hola amor, feliz cumpleaños. Ay, Cantándome mi amor. solo, ¿entendés? Y yo, ¿Ves? Es re tierno. apagá la luz. De hecho, los gestos más hermosos de amor me parece que son los detalles diarios. Sí. Son yo soy el fan mate de lo simple. en la cama. Yo soy La una vara. enferma del mate en la cama. La vara no hay tal vara. No, pero es cierto, la vara baja, pero no es por vara baja, ¿eh? Para No. mí lo más lindo que me Sí, pueden sí, te dar gusta es eso. el mate, la compañía,
¿estás bien? ¿Necesitas algo? Sí, El 100%. acompañarte si no llegás, no podés. ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste bien? Buen Son día. pavadas que quiere decir que te tienen presente. Sí, ¿no? 100%. Y si pensamos en un regalo, también los regalos están buenos cuando alguien te escuchó en algún momento decir que Sí, te gustaba boludo. una Los mejores cosita. regalos. 100%. Los mejores regalos. Ponele, un regalo original que me hicieron es un reloj de mano, Sí. de esos de bolsillo, Sí. con ¿Cómo de mis bolsillo? de bolsillo, los redondos, que Como se- los de ¿Tipo los de antes. antes? los de antes. ¡Qué Amo. espectacular! Eso con mis iniciales grabadas. Ah. Después me recontra Bien. cagó el pibe, Bueno, pero no ¿ves? importa. Bueno, le mando un mandamos un beso beso grande. igual. Un beso, que te vaya bien. ¿Cuál era? No importa. No importa. Pero el regalo fue original. Claro. Lo lindo de la relación fue eso, ese reloj. Después, bueno, otro novio me mandó un día una merienda, un desayuno con un Mickey gigante que me sabía que me gusta Disney, Ay, con qué tazas, con lindo. cosas. Re lindo eso. Nada, detalles lindos, qué sé yo. Bueno, detalles sí no, pero así como una locura. Locura, no, me acuerdo de una escena que es muy de novela también, que esto es real, A pasó ver. con este mismo pibe de la fiestita. Uno Sí. tenía 17 años, ¿viste? Era Sí, como todo, niños, todo muy juvenil. novela. niños. Y veníamos de Cris Morena, veníamos de esa época de noviecitos. Bueno, llovía torrencialmente y vivíamos dentro de todo cerca. Entonces me bajo del colectivo, me voy caminando a casa, bajo de la lluvia. Él seguía, pues vivía más lejos. Y en un momento escucho, Nico, me doy vuelta y venía corriendo abajo de la lluvia a buscarme. ¿Para Ay, qué? ay, ¡Qué sí. denso! No. Ay, ¿no te gustan esas cosas empalagosas? En ese momento me gustó, pero ahora digo, no, es muy empalagoso, Ay, sí. demasiado. A mí me re gusta. Ay, me encanta. No, Cargoseame no, toda no. Todo la el vida. romanticismo, No. todo el dulce de leche. No. del Regálame mundo. fotos nuestras, ¿entendés? Pará, sí te gusta. Porque también me ha pasado que me dulce de leche en personas que decís, quedó rarísima. La vi la de- foto. Era acoso ese. Desenchudelicé, dijo. Vamos a ¿Cómo cambiar es? la palabra. También me ha pasado que te Acaramele. cargoseen, que sean muy melosos y románticos, personas que no te gusta tanto. Como que decís, Como sí, que, ay, bueno, sí, salgamos sí. un poco, pero tampoco tanto. No me toques tanto. Ay, sí, decís, Aire. por favor, dame aire que me Claro. estoy asfixiando. Me pasó con uno. Yo fui a hacer ¿Novio? temporada Carlos Paz. Ah. No, un pibe que estaba conociendo. Nada, había salido un par de veces y me voy a hacer temporada Carlos Paz. De diciembre a marzo estoy trabajando toda la vida o en Mar del Plata con Carlos Paz. Me cae, chicos, con un bolso gigante. Me mudo. ¡Sorpresa! Me quedo todo el mes con vos. No, desubicadísimo. No. No. Yo no te lo pedí. ¿No me están entendiendo? No, muy desubicado. Me empezó a agarrar como... "Ah, no me entra aire. No. Creo que me mudo de No país. entra aire. No, es un montón, Se me boluda. instaló en mi casa con mulata Amo a mulata. y era... Ok, a la semana... Te querías pegar un tiro. No, a la semana le dije... Todo bien, yo esto no puedo. No, aparte No de puedo, última, no, consultame. Convivencia. No, es que fue estas cosas que decimos, quiso hacer toda una sorpresa por amor. Claro, que vuelvo. pero vos si no el la pibe amabas. me hubiese vuelto, me volaba la peluca, hubiese sido lo Claro. más que caiga y deje su laburo de lado, que se haya pedido un mes de vacaciones para compartir conmigo, es una re sorpresa. Pero se ve que tanto no me copaba, porque cuando me cayó a Carlos Paz dije, No. Me no, mato. me quiero... ¿Era del medio el chico? No puedo decir mucho, porque es un horror lo que estoy diciendo. Pero ¿no? era del medio. Queremos saber quién es. No voy a decir Era del medio. Era listo. conocido. No voy a decir nada. Era deportista. Y a la Carlos semana, con todo el bolso, se fue. A casa. Pero porque vos le dijiste, che. Es que sí, chicos, por Claro, Dios, no podía respirar. muchísimo. Es un montón igual. Un montón. Es muy invasivo. ¿Y cuánto Pero habían vuelvo. salido? Sí, no, había salido a ponerle un mes, estaba saliendo como diciembre, y para la fiesta de diciembre ya me tenía que ir. Y primeros días de enero, cae sorpresa, me pedí todo el mes de vacaciones. Volvete a tu ciudad. No. Y después me sentí re mal porque el pibe ya tenía su mes de vacaciones, ya lo había programado en Carlos Hubiese Paz. preguntado antes. Se tuvo que ir a la costa, lo de un amigo, no sé qué. Me sentí mal, pero la verdad, me parecía mucha sorpresa para alguien que todavía yo no estaba enamorada. Pero pará, ¿no hubo como una charla previa de che, Cayó sí? sorpresa, te estoy diciendo. Ay, boluda. Cayó sorpresa con un bolso tamaño cama. O sea, King size. me ahogué, me agarró No. asfixie. No, Claro, porque- aunque te guste, creo que es un montón. No, si me gusta, es lo mejor que me puedes hacer. Re, total. Cargoseame toda. Si estás enamorada, No, enganchada. Sí, si yo me voy de temporada y estoy re enamorada conociendo a alguien unos meses saliendo, o ya de novia hace 1000 años, o casado, lo que sea, re bien,
lo mejor que me puedes hacer es acompañar toda la temporada. Pero no a alguien que conoces hace un mes. Bueno, pero sí, pues no estaba enamorada, claramente. Claro, está bien. ¿Entendés? ¿Tenemos audios de locuras por amor? A ver. Hola, Hola, gente, ¿qué Stephen. tal? Soy Martina de Caballito y vengo a responder la pregunta. Lo más loco que hice por amor fue mentir en el trabajo diciendo que tenía gastroenteritis para irme a Córdoba a buscar a mi ex porque me había dicho necesito verte. Cuando llegué me dijo que estaba confundido y terminó volviendo con la exnovia. Una cagada. Encima tuve que volverme 10 horas en micro llorando al lado de una señora. Ay, mi Es vida. una banda. Pena. Yo lo he hecho igual Eso, a eso. no, pero no, es un montón, pero pará, porque le quiero preguntar un montón de cosas. Primero, que nos vos decís, llame. necesito verte. Bueno, pero llamame, pero ¿para qué necesitas verme? ¿Es algo urgente? ¿Qué pasó? Indagá un poco antes de ¿Y la dejar todo para videollamada? irte. ¿Por qué? ¿Y la videollamada no existe? Es un montón y volvió con la ex encima. No, es una bocha, negra. Bueno, pero eso Jodete es por gente... boluda. No, mentira. No. Chiste, pero no. es que dale. pará, volviendo a lo que conté recién. En realidad, uno lo da todo siempre. Sí, obvio. Después te rompen el corazón en el camino. Sí. A mí me han roto el corazón y seguramente yo he roto corazones, pero es la vida, es lo que... ¿Considerás que rompiste algún corazón? Bueno, a este chico le rompí el corazón, está claro. Ah, claro, a él sí. A él Está sí. claro, Sí, pero no sí. de mala. De hecho, cuando vino no es que le dije, no, cualquiera, pibe, andate. Le puse y traté Probaste. de ponerle la mejor y dije, bueno, a ver, pero no podían, tras que estaba No, trabajando, obvio. tras que no estaba enamorada, tras que no... No pintó. Y la verdad que se lo dije de la mejor manera, trato de ser lo más amorosa posible, porque me gustaría que sean así conmigo, no está bueno ir rompiendo corazones No, y por la aparte vida. en ese caso se tomó un mes de vacaciones. Te tienen que dar un mes de vacaciones también. ¿A qué se dedicaría? ¿A qué laburaba? Chico. ¿Cómo te gusta meter y querés Cizañar. No, porque indagar? quiero saber. No te lo voy a Cae bien O sea, contar. es alguien de los que no conocemos tuyos. No, te lo voy a contar. Ay, ¿por Hoy qué? antes de empezar el programa, la China viene y me dice, dale, Sil, todavía no contaste con qué famosa chapaste. Y No sigue sin contarnos. te voy a Sigue sin contar. contarnos. Queremos Puedo saber. contarles todo. ¿Cómo Sí que no? podés. Somos tus No confidentes querés. ahora. Bueno, después, fuera del aire, es que dejamos afuera a nuestros Yo creo que puedo amiguitos, saber. Amiguitos. Escuderitos me gusta. escuderitos. Escuderito. ¿Tenemos más audios? A ver. Stephen está como loco Stephen. En gritando. Narnia está Stephen hoy. Hola Silvina y equipo. La Qué voz. locura que hice por amor, una vez la chica puso que manifestaba un novio que tenga una moto y yo al otro día fui a una concesionaria y me compré una moto. Pará, te rebanco, no sé tu nombre con esa voz de locutor, te rebanco. Está bien, la estás remando. Tipo, la piba que le gustaban las motos, fue y se compró una moto. No, bueno, tiene que gorda. tener billete, ¿no? Está bien. Entre nosotros. Claramente. Lo usó Te de... compraste la moto porque se te cantó comprarte la moto. ¿Qué me vení con la minita? Vos te querías comprar una moto y fue la mejor excusa. Esta boluda que quiere una moto me la compro, dale. También entre nosotros te querían usar de transporte. A ver. También. O sea, ella necesitaba alguien que No, la bueno, lleve. pero no te pasa que capaz vos le contás cosas a la otra persona. ¿Nunca les pasó que les cuentan cosas, tipo ponele, ay, me copan que usen camisa, y al día siguiente te clavas una camisa porque el otro te Sí. dijo, bueno, chicos, Esa Pero cosita no te sí. compras una moto, pero porque gorda. capaz no tenés, si este señor locutor tiene una billetera abultada y dice, me da igual comprarme una moto, va y le compra una moto. Sí, después pasa de capaz que te compraste la moto y la minita dice, no, igual sos un bagre. Oh, Me sea, gustaban las también puede pasar. 150, no las 110. Como Hay dale, que amiga. jugársela Sí. también, chicos, hay que tirarse a la pileta. Sí, re. Hay que tirarse a la pileta. es Está así. como loco, Stephen. Hoy ni nos saludó, Stephen, ¿eh? vos hiciste Stephen. cosas así locas por amor, estás como muy loquito hoy. ¿Qué hiciste? Venía a hablar, Stephen. A ver, vení, contanos, vení al aire y contanos qué hiciste, qué locura, Vení con papi. pero algo que te la haya jugado. Algo que te la haya Siempre. jugado, no una pavada, Stephen. A ver, Stephen, que la gente te quiere ver. Stephen. Ahí viene. Viene con el mate, viene medio sacado. desnudo, medio desacatado, ver. viene como medio A ver, descamisado. No sé saluda qué a le todos. pasa. Este es el famoso Stephen que le digo, Hola. chúpame, Stephen, Ay, chúpame. qué Ahí lindo. está. Steve. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ay, Ah, se asustó. Por amor. Sí. Por amor. ¿Vos estás de novio ahora? A ver, Yo ahora sí. Oficial. Ayer te pusiste de novio porque Fecha. Sacalo del aire. hasta hace 2 semanas decías, estoy en algo viendo, de repente. Sí. Para, le dijiste, ¿querés ser mi novia? Sí. ¡Ay, mamita! De pie, todos de pie. Muy bien. ¿Cómo se lo dijiste? ¿Cómo Yo fue? pensé que estas cosas no sucedían más, pero siguen sucediendo, lo cual
Me da ánimo. Te da esperanza. Me da esperanza decir, ok, puedo encontrar un romántico por ahí. Amo a Stephen. Ah, mate para Le da limpiar. mate. ¿Tu novia no es celosa? No, por lo que tengo entendido, no. Lo que tengo y Es si que la acabo de conoces, conocer. Claro, ¿cómo se lo propusiste? Quiero saber. Queremos Contanos saber cómo se lo todo. propusiste y todo. No, venimos charlando desde hace un tiempo y más. Es una situación muy incómoda. muy la que está incómodo. sucediendo. Pero La que habla está acá, sucediendo. boludo. No, pero digo, la situación de Levanta. tener que explicar esto. Ok, pero ok. bueno, ¿Está mirando? capaz que sí, entonces. Ay, hola. Eh, ¿De dónde la conociste? Te preguntan atrás. No, queremos saber. Queremos saber ¿Cómo le todo. propusiste Es que- y queremos saber es que qué lo, locura hiciste por lo peor de amor? todo es que Fede sabe de dónde la conocí. ¿De pero dónde la bueno, eso lo- conoces? De acá mismo. ¿Es compañera mismo? acá de Dos Reyes Stream? Fue. Hay un shipeo entonces. Fue. ¿La O sea, conocemos? la conociste hace Pará, 3 horitos. ¿no será acoso? ¿Quién es Coso? ¿Quién es, Stephen? ¿Es? No. ¿Quién es? Ay, no entiendo nada. Dijimos trabajó, no O sea, trabaja. Bueno, ¿la por echaron? No, se fue. Ah, bueno. Ah, bueno. listo. Bueno, ¿qué locura hiciste por amor, Stephen? Dale. Me ¿Te repesqué. acordás que habíamos hablado del lugar más loco en donde habías hecho relaciones? Sí. Bueno, Sí, hecho relaciones, decís sexo, ¿no? Estás hablando. exactamente. En ese momento yo salía con la que hoy en día es la mejor sommelier de Argentina y ¿La mejor qué? sommelier de Argentina. Ah, sommelier. Ah. Y bueno, y ella trabajaba en Punta del Este, ella no supo de que yo iba, entonces fui, la visité y demás, alquilé una casa y toda la pelota y bueno. O sea, te la jugaste, perdida. que armaste el viaje. Nada, gorda. ¿Pero que... es con la actual? No, Ah, es otra. con la otra. Sí, Ah, no importa, bárbaro. alguno tiene una vida. Una expareja. Bien, Ah, te la ahí va. jugaste, fuiste, alquilaste casa, fuiste, tac, a decirle, bien. acá vamos a pasar las vacaciones. Ahí está. Muy bien, aplauso para Stephen. Ahí O sea, está. él sería, claro, el que te pasó a vos con el bolso. Ponele, pero Ponele. si estás enamorado está bueno. Gracias, Stephen. Saludos. Pará, a mí me pasó Hoy- también hablando... Hoy en día comparto a mi perro con ellos. ¿Tienen tenencia compartida de mascota? ¿Cómo se llama la mascota? Sofía. Sofía. mascota. ¿Por qué le ¿Sabés pones el nombre que- de una persona? ¡No! No, negro. No. ¿Saben que salió, ya se firmó la ley, no quiero decir pavadas, pero ya hubo un caso judicializado por tenencia ¿Compartida? de mascota, claro, después de un divorcio, y se tienen que pasar la mensualidad por los Me gastos de la parece mascota. increíble. Facundo bueno. Mesa, anota, por favor. No, pará, es que realmente se gasta, yo te digo lo que gasté este mes. No, y vos con la internación y todo. Por eso te digo, o sea, no tengo tenencia compartida, pero si tuviese, Sí. sería un golazo. Gol Zafa. adentro. Bueno, a mí con el papá de Nelly me pasó que él desapareció unos años. Oh. Y ahora me manda un montón de alimento, entonces como que tengo... Se está reivindicando se por está los años de reivindicando, ausencia de porque padre. ahora me manda comida para los dos perros que tengo, que uno no es su hijo. Muy bien. O sea, sigue siendo Se el hace padre. cargo. Él es el padre, sí, lo fuimos a buscar juntos. Es el padre de sangre. Es el padre de Yo sangre. quiero tener Él un la tuvo en el perrito. útero. a Nelly, Quiero tener- para Muy que bien. decir Ah. cualquier cosa. Bueno, locuras por amor. A ver, a mí me... Ah. Una vez me dijeron, tengo pasaje, nos vamos el viernes, volvemos el lunes. Pedite el lunes día de laburo. ¿Dónde nos vamos? A Pehuajo. A Necochea. No te puedo decir, es sorpresa, pero ¿qué ropa me llevo? ¿De gala? ¿De Claro. jean? ¿De playa? ¿Abrigado? ¿Qué? Vos metete un buen vestido, jean, tranqui, zapas y nos vamos. Qué lindo. ¿Y a dónde? Nos fuimos, me había sacado entradas para el meet and greet de Ricky Martin. Y nos fuimos a ver a Ricky. ¡Ay, ¡Me lo muero! amo! ¿Eso fue ahora? No, hace un montón. No, boludo. ¡Qué bien! ¿Lo conociste a Ricky Martin? Sí. ¿Y? ¡No! ¿Y está tan fuerte? La odio. Es un potro. No, la concha. Bueno, y me llevó, en ese momento mi novio, no sé, habrá sido hace no sé cuántos años, a verlo, tipo sorpresa. Esas cosas, sorpresas Ay, que por te favor. caigan con un pasaje, que te caigan con un... Esas sorpresas amo. Ay, sí. Una vez un novio también lo fui a buscar un viaje que volvía, aparece por la puerta, ¿viste? Cuando se abre Ezeiza Sí. con un oso. No, me entiendo cómo viajó encanta. con ese oso porque medía, no quiero exagerar, pero... Hay Sí. osos grandes, sí, 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 sí. sí. Metro y medio de alto, Sí, gigante, Ay, me muero de gigante. amor. Lo tuve un par de años y ocupaba una habitación Claro. entera, ¿entendés? O sea, tenía que dormir con Era el un oso. colchón. Bueno,
Nada, eso fue Ay, otra qué cosa. lindo. Como pensando cosas. No, lo de Me Ricky encanta, Martin igual me encanta. insuperable. Insuperable lo de Bueno, Ricky pará, Martin. se cruzaron el mundo para proponerme casamiento también. ¿Qué? Y ¿Cómo así me del casé. mundo? Y ¿Cómo? sí. Ah. Yo estaba de vacaciones con mis amigas en España Mm. y cayó sorpresa. Yo estaba en un parador mirando el mar Mediterráneo y se ve que había organizado con mi amiga sorpresa. Cayó con el anillo, Me la muero. fecha del registro civil. ¿Ves? Así se propone Ey, casamiento. espectacular. Así. 10 de 10 ahí. Y pará, y no me invadió el viaje con mi amiga. Se quedó 48 horas y se volvió a Buenos Aires. Excelente. ¿Ves? Un rey. Un hombre. Con razón te Me han casaste. hecho muchas propuestas copadas. Muy bien. Sí, muchas qué cosas hermoso. muy copadas. qué Estoy pensando lindo. más. Anoten. Una vez llegué a casa. Ay, no, Anoten, pero sí. esto, No, esto ahora no lo contá. hagan. Tenía toda mi cama llena de pétalos de rosa. Ah. Sí, re romántico. Me mancharon todas las sábanas. Ay, sí. Todas las bueno. sábanas quedaron rojas. Pero, ¿y Ah, el ¿ya sabías? Pero- Quedan No. rojas, mancha. Pero ¿y el gesto? Sí, bueno. Pero ¿por qué roja si...? Porque Debe tener sábanas blancas. Claro. Porque, claro, queda todo Hola, manchado. Nico, ¿cómo Pero estás? si la frotás así en la No hace sábana. falta frotarlo un poco. Mancha, mancha. ¿Mancha? Sí, mancha. Ah, mira. Ah, Bueno. Es romántico. Anoto. Lo pueden hacer en una bañadera, Ah, eso está bueno. En la mañana está bueno, con un Eso está bueno. champancito. Qué divertido. con unas espumas. Ah. O globí, viste que se usan mucho los globitos, no sé si se usan ya, capaz que no. Tipo globos? globitos con forma de corazón o... Ay, me Pará, eso gusta. me hicieron una vez también Claro. para mi cumpleaños. Llegué a mi cuarto y tenía toda la habitación llena de globos Claro, de helio re. con hilitos y fotos en cada uno. Re Estoy pensando lindo. cosas. Sí. Ey, qué Wow. lindo No, todo me lo han que hecho te han cosas hecho. hermosas, sí, Me re gu- ¿Te lindas. gusta que te regalen fotos de pareja? Tipo vos con tu marido. Siempre pensando en que hay amor, ¿no? No cuando no Obvio. está uno enamorado. Cuando hay amor me gusta todo. Claro. Es ¿A vos lindo. no? Sí, me regalaron fotos nuestras con una cajita de Stitch llena de golosinas. Re y- lindo. Ay, Dios. Todas esas cositas que te... ¿Quién te lo va a regalar si no Sí, es el total. chico que te gusta? Es ahí, Mi mamá. es ahí. Es ahí. ¿Quién te va a regalar a Stitch? Mi mamá. Igual es diferente si te lo regala tu mamá, es como que Sí. tiene otro valor. Obvio. Sí, podés- obvio. Totalmente, totalmente. ¿Tenemos más audios? ¿Qué? ¿Tenemos a Nico también? A ver. ¿Por Siempre. qué se nos va tan Hola rápido? chicos, soy Maru de Belgrano y nada, les cuento que el amarre no sirve. Hice un endulzamiento con un umbanda, todo, para que me hable aunque sea y la Ay, no verdad te no puedo funcionó, creer. es más, hice No te puedo apuestas con unos amigos y perdieron claramente, sigo esperando que me hable, lo puse en miel con el nombre de mío, el de él, No. todo y no, hasta ahora Tremendo. O sea, esta No chica hubo quiso efecto. hacer Me encanta amarre. el Quiso hacer un programa, amarre los- al tipo. Exacto. O sea, la locura más grande que hizo por amor fue querer amarrarlo. Está recontra loca. Pero puso bueno, un nada. endulzamiento ¿Alguna vez igual. vos hiciste algún amarre alguna Ay, vez? ¿O sí, sabés de No, amarres? boluda. No sé, chicos, a mí me parece Yo un hice divague, otra cosa igual. Porque te voy a decir algo. O sea, yo no querría estar con alguien si lo amarré. Porque ¡No! sería como, no es amor, es tipo, te estoy... Siento que es como un lazo que te Claro. agarro y te Soy la traigo. vaca que del vaquero. Claro. Como que está obligado, como que no ¿Sabés- quiere estar ¿Saben ahí. algo de esas cosas de amarre? ¿Vos Sí. sabés cosas? Contame. Traje muchas cosas de amarre ya. Ah, ¿en serio? ¿Qué? Les Contanos. traje famosos que le han hecho amarres y lo Sí. descubrieron. Les traje videos de cómo se hace. Y yo les traje una técnica que practiqué, para que no me cancelen ahora, de meter gente al freezer. No, me parece una bocha. Pero No, eso ya no es boludo. amarre, eso es al contrario. Es Eso como es alejamiento. alejar, es Ah, como corté, Es una corté y para locura. que no me sofoque el ex. No fue chau. ex, fue una persona que me hacía mucho daño en la vida, amistad. ¿Vos lo hiciste? Frisé a alguien, claro. ¿Y Pero para- sirvió? Sí, se No alejó. entiendo qué es frizar. Frizar es, metes en haces un papelito con nombre y apellido de Sí. esa persona, doblamos al medio, vasito con agua, al freezer. Traje video de cómo se hace. ¡Ay, lo voy a hacer! ¡Hay video! ¡Me Hay muero! video. Lo voy a hacer. Hoy Hay lo que hago. hacerlo. Y esas personas negativas de tu vida automáticamente se cortan. Se corta que se le corta la ¿Literal piel, sucede? algo. Se corta, boludo. Ay, me daría miedo hacer estas cosas. a mí. Dicen que todo A mí no. vuelve. ¿Qué habrán hecho? Capaz te hicieron y no sabes. A vos te hicieron seguro. Ay, pero Nicolás. A vos te hicieron Antes de seguro. congelar a esa persona que te tira mala onda, pones en un papel el nombre completo y fecha de nacimiento. Luego lo vas a poner en un frasquito con agua y lo vas a cerrar bien. Al fondo del freezer y te olvidas, esa persona congelada. Listo. Pará, ¿y Así cuánto de tiempo lo sencillo. tenés que dejar? Hasta que vos quieras. Ha Pero perdón, no pasado- entiendo. ¿Qué sucede? Yo meto el nombre de alguien y hago Sí. todo esto.
¿Y qué le sucede a la otra persona o qué te pasa a vos? Lo que se dice es como que esa energía que tiene negativa contra vos se congela. Se aleja, digamos. Se La aleja. energía negativa. Exacto, Ah. tiene que ser una persona que te joda, ¿entendés? Como que invente cosas de vos, que hable mal de vos todo el tiempo, Bueno, pero si entonces- que te busque problemas. Pero si entonces se corta la energía negativa, no está tan mal frizar a alguien. No, por eso lo hice. Pero no le sucede nada malo a la otra persona. No, vos solamente muere. ¿Cuándo lo dejás. sacás? Pero perdón, y si lo sacás ya y vuelve a ser Puede que intenso, vuelva, puede que no. O sea, eso ya como que vos ya cortaste todo vínculo con esa persona. ¿Saben ¿entendés? que me acuerdo que Ay, no fue sí. Momi Jardina que contó que frizaron todas las chicas de Showmatch a Marcelo Sí. porque un año no les dio No laburo? les daba laburo. ¿No? Lo contó Momi y Adabel Guerrero también frizaba gente. Ah, ayer justo hablé con Ada. ¿Qué Ah. dice? Sí, ¿Por qué frizaba? Ahí te cuento. Ella frizaba gente directamente. Congelaba gente y reveló cómo lo hacía ella. ¿Pero por qué? Congelaba Porque era me gente mata. negativa, conflictiva, decía ella. Ella dijo, la gente conflictiva y negativa, afuera, la congelo. Directamente. Es fantástico. No, chicos, a mí me da miedo hacer estas cosas, la verdad. No sé si estoy... no Hay sé. otro peor, sí. ¿Qué? Contame. A ver. Quiero ver. ¿Hay video? A ver. A ver, Stephen, el video. Ay, me maté. Está hablando con la novia. Stephen está Larga boludeando. Sofía, che. Está mensajito. ¿Viste cuando empezás Nunca a le hacer- hagas este hechizo porque no te lo podrás quitar de encima. Escribe su nombre 7 veces en un papel con tinta roja. Échale azúcar. Échale 3 rocios de tu perfume. Quema el papel y te asombrarán los resultados. Quiero hacerlo. No, Gordi. Pará, Ese ¿esto es el es un amarre. amarre? Ese es el verdadero amarre. Ay, no. Discúlpame, yo tengo una duda. Adelante. Sí. Los que somos conocidos, Sí. mucha gente nos conoce, Ah, no sé, a mí me invitan a salir, entras a Instagram y hay mensajes, digo, ¿y si cada uno de esos que me invitan a salir hace esto? Y bueno. No, y si yo no estoy saliendo con nadie. Pero para mí- No. No, es que para mí tiene que ver con esto de si te conocen personalmente, si pasa algo más. Yo no creo que cualquiera pueda Claro, hacerte no, pues, esto. cualquiera yo le hago a no. Brad Pitt, ahora pongo el nombre, Claro, Brad Pitt, Ricky Brad Pitt, Martin, claro, Ricky no. Martin, Ricky Martin. Y empezar a rezar. No puede, no. Esto es No. un divague, ¿no? Para No mí puede- es no si puede- lo hago poner, ahora lo voy a hacer con Stephen, ponele. Ah, bueno, Stephen, pero ahí puede pasar, ¿entendés? Ahí puede Claro, pasar hay porque más nos chances. conocemos. Tiene que haber por lo menos una cita. Tiene que Claro. haber algo que vos puedas retener energéticamente. O tiene que haber un sexo una vez, por lo menos. Ah, No y ahí sé. creo que mejoraría un poquito. Bueno, Ponele está el agua de también tanga también, no sé si El lo agüita de calzón sí se usa mucho. Sí, chicos, sí. ¿Qué es eso? Pones en remojo una tanga ¿Me estás hablando en serio? Sí, te lo juro, te lo juro. Pero una tanga que ahora, esta que usada. tengo puesta La que tenés ahora- puesta la pones a hervir y le das ese agüita. Ah, hervir. Sí. Y le Para doy que qué? suelte los fluidos. Sí. O sea, tiene que estar Chao, usada. gracias por todo. Nos vamos. No, Gorda, no te es vayas. amor. Vení acá. Vení, ven. Vení Dicen, acá. también dicen que si las huelen se autoamarran. Vení acá, se puede sacar la bombacha, la otra. Escudero. Escudero, vení para acá. Mira, ni existe esa tanga. Mira lo que es. Mira lo chiquita que Un es. hilo. Ahí Es viene, la de viene. Martín Fierro. Nena. Fui a sacar la tanga para Pero hervirla. no. La por podemos favor. vender. Para, tiene que tener fluidos, dijiste. Ay, Tiene que ¿en serio? estar usada. Estamos, son las 3 de la Pero lo tarde. dijo es un- ella. Tiene que estar parece- usada, No. nada más. Claro. Usadísima. Tiene que estar usada. O sea, la que tenés puesta hoy. Pero perdón, Llegás hoy a tu va. casa y le hervís. discúlpenme, sería así, me saco la tanga, Sí. llevo a mi La casa, olés. No se Ay, huele. sí, Odio para que ver huelan si las tiene tangas. fluido. la hiervo, Sí. invito al chongo que me gusta a tomar mate. Y le haces mate con tanga. No, yo también, si ese mate, yo también no. Vos no tomes, pero Ay, no, me parece es desagradable. una forma de amarrar a ¿Qué le alguien, pusiste? aunque no lo ¿Miel creas. a este mate? Te lo juro. No, es flujo. ¿Qué es esta miel que tiene el mate? Bueno, qué sé yo. Es Viste que hay una algunas palabra, que- pero pará. modernización. Perdón, El flujo fuerte. Le pone- Toma, tu matecito. esto es al aire, esto ¿Cómo? está al aire ¿Qué el dijo? programa. Está saladito, ¿Estamos dijo al aire? Nico. Amor siempre. Otra No cosa quiero que tomar mate escuché, ahora. otra cosa que escuché de cómo amarran, y esto lo hizo una amiga mía. A ver. Lo ató con una soga. Me da vergüenza decirlo al aire. No, dale. Decínoslo de última a nosotros. En su sí. día del mes, Sí. Sí, verdad, sí. Ya sé qué vas a decir. me parece un, ¡Contalo! ¡Larga! un té. ¿Con sang?
¿Con un tampón? Me estás jodiendo. Ay, no, es un asco. No. En el cosito del té, ¿cómo se llama el cosito del té? En la cosa. En el Chicos, me parece... Sí. Pará, piénselo al revés. Que me hagan eso a mí. Me parece desagradable. O sea, una desubicada. Yo le dije, me parece un día... Bueno, pero estamos en crisis. No quiero que me deje. No. Bueno, pero hay otras formas de Y se lo tomó el explicarle. chabón. Pero ni se Chabón se lo enteró. tomó. Que no es el problema. Un té de tilo. Porque digo, no, primero no se enteró, seguramente. No te enterás. Aparte, digo, cuando... Tampoco... cuando Tío, chicos... qué bueno que lo decís vos. No. Sí. Tampoco... No les importa nada. ¿Sabés Chicos, cómo cada bajan cosa igual? hemos ¿Cuándo tomado? al hombre le importa esas No les cosas? importa. Por favor. Pero dicen también que amarrarlo sirve cuando vos estás en tus días y tenés relaciones. Esa es otra forma de amarre. Pero eso pasa siempre. O sea, ¿qué haces Claro. si no? Igual hay Siempre. chicas que no tienen relaciones cuando les viene. Claro. No, Algunas. no conozco. Algunas, Me sí, parece sí, hay un rarísimo. montón. Y también hay Hay un hombres que montón. son medio exquisitos. Sí, así que como les la das- mayoría No, no. el hombre no es exquisito. Sí, Ay, gorda. pero no, un asco. El hombre no es Yo no voy a tocar vos, pero el eso. hombre No. para mí No, pero imagínate, no. Sí, hay no. hombres que son así ahora. Son sensibles, les das quito. ¿Vos decís? Sí. Pero yo tengo una. No, porque un montón. ¿Cómo? No, porque Hay yo- un dicho igual No, que porque usan ahora. Porque yo no sé si es mucha cantidad, ¿entendés? ¿Qué no sabes? Porque gordo? si es un poquito, bueno, ya fue, pero si es como mucho líquido, ¿entendés? Ay, Ya está, amor. chicos, dejemos el tema acá porque me parece Es un montón. ¿entendés? Novela tiene, locuras por amor. ¿Qué? Novela, ni- Ah, Pero qué rápido los amarres. Yo quiero, no hay más amarres. sí, les traje Sí, la quiero historia de una famosa que Sí. Igual, realmente me parece perturbador que alguien haga esto para que otra persona se quede. La vida, que fluya. Si te quiere, que se quede. Para mí Si te también. quiere, que la pelee por estar con vos. Y si no, besote, mi amor. ¿Sabés qué que te vaya pasa? bien. Para mí cuando ya llegas a ese límite de... Perdón, yo ya me puse como... Cuando ¿Al ya llegas límite? a ese límite de tener que hacer un endulzamiento, como le dicen, de tener que empezar a sacrificar animales, porque es lo que se hace ¿Qué? también. Sí, no, no te gorda. metas con eso acá, no lo hables. No, yo no lo hablo ahora. Pero son rituales que se hacen. Pero la Son- gente que está mal de la cabeza. Está bien, Sí, vayan obvio. primero al psiquiatra. 100%, yo Ok. avalo eso, pero eso ¡Se fue a la pasa. mierda la vecina! No, gorda. De los amarres saltó a matar gente. No, yo no cualquiera. mato gente. Bueno, contanos, a Déjame ver, de destacar. famosos. Bueno, encontró un vaso con su nombre y agua en el freezer. O sea que la frizaron a esta famosa. Ah. Una famosa abrió un freezer y encontró... Le dijo la empleada doméstica que encontró en el freezer, en el fondo, su nombre frisado. Eso quiere decir que su pareja, su madre, su padre, su hermano, su primo, su tío o un amigo lo hizo porque Claro. estaba en la misma Exacto. casa. Me ¿Qué suena más? Sí, esta señorita. historia. A ver, no sé, contanos. Y también encontró, que es lo que nos decía la chica del audio, Maru, encontró un frasco con miel y su nombre metido adentro. Con Eso es para miel. endulzarte. Eso es el endulzamiento. Eso es para Se hace con miel y la intención no es alejar, sino lo contrario, es atraer el cariño a la relación. Ah, Se hace Eso. con... No, chicos, igual no. no está tan mal. No, no tiene maldad eso. No. Pero si me quiero separar, me haces un endulzamiento, no me separo nunca más en mi vida. Bueno, pero Bueno. capaz es para como que te reenamores, no es Claro. mentira, es como para que veas lo lindo en mí que alguna vez viste. O sea, última no le está no sé, haciendo estoy nada malo. tratando de ver, No, está bien, coincido. ¿no? No. Bueno, a ver, contanos, yo te escucho. Y Que bueno, estoy recibiendo un montón de mensajes de todo lo que esto. se encontró en ese objeto, en el tarrito dónde? con miel, Ah. era nombre, foto, papeles escritos por ella y pequeños objetos adentro del frasco de miel. O sea, No. es como un vudú que le hizo. No, es una bocha. No, y boluda. ¿saben la vergüenza que el otro se entere? Porque ponele que estoy re, tipo, Sí. re cucú y hago todo eso. Pero y que encima la otra persona se entere, Se entere que me trague la tierra. Me pongo tipo a Yo me la muero. cabeza para abajo. La pregunta de esta persona famosa, ¿se enteró quién fue? El ex marido, Confirmado. confirmado. Contado por la misma famosa. Tremendo. Quiero Terrible. saber terriblemente. quién. ¿Puedo? Sí. ¿Te puedo decir Bueno, el no oído? sé, ¿lo dijo al aire? Lo dijo en un programa. Sí, me Ah, bueno, suena si esta ya lo historia. contó, contanos. ¿Quién? Luli Salazar. Sí, sí, sí. Ah, ¿con Redrado? Sí. O sea, Redrado, El Redrado la tenía frizó. todo. La frizó y la endulzó. La habrá Y pero endulzado ¿no es primero. lo contrario, una cosa con la otra? Primero la endulzó, después encontró la chica esta que trabajaba en su domicilio, el freezer con las cositas. Por favor. Qué quilombo, Sí, ¿no? yo Ya de escuché por sí eso es un igual. Fuente- lío todo que... Qué sé yo, ¿no? Pobre también. Enterarse así, a mí no me copa tanto. Sí, igual le habrá funcionado, digo, porque...
Siguen ¿Y se hoy por terminó hoy? separando? Bueno, No. chicos, Capaz no yo me funcionó. separé y no fricié a nadie. No, por eso digo, Estamos quizás a no le tiempo, si funcionó. querés. Pero Si me querés. refiero a esto de Nunca endulzar. frisaría a nadie. La endulzaron, pero se separó igual, o sea que Claro, no le funcionó. sí. Es que para mí esto no... ¿Tenemos audios de oyentes sobre esto? Lau, Fede, Stephen. Qué tremendo. Este- Igual parece- lo mal de la cabeza que tiene que estar una persona para ponerse a frizar a otro o hacer este Es tipo que de creo cosas. que querés el amor realmente te puede poner en el mejor lugar Sí, para mí de también. tu vida y en el peor. No, Yo tengo una un amiga montón. que hace poco hizo un endulzamiento. No puedo creer que lo digas así. Un endulzamiento. Endulzamiento se le dice, está bien dicho. No puedo creer, es un amarre, es brujería, está Es mal. brujería. Es brujería. Para No, mí no toda puedo esa creer. energía va a volver igual en algún momento. Bueno, ¿y qué hizo tu amiga? Y estábamos en el laburo y me dijo, me voy a llevar miel porque tengo que hacer esto en casa. ¿Qué tenés que hacer? Le digo, no, hablé con la ex de mi ex marido. No. ¿Cómo? Le digo, anoté mi nombre en un papelito, agarré un frasquito con miel y lo puse. ¿Qué nombre? Le digo, no, el de tal. Pero vos estás en pedo, le digo que vas a endulzar a este, el ex de ella. Que está, Quería que el ex vuelva. quería que el ex vuelva. boludo. Ah, ¿Pero no, ya estaban medio chongueando no. o no se veían? El ex es un fisura. No, o es sea, patológico ya nosotros todo no lo queremos al ex. Se entiende que está enamorada, que la lucha para que el chabón le dé un poco ¿Es de amor bola. o es No, ego porque no. te dejan Una ¿Sabés también? qué le digo yo? total. Que es El ego obsesión. está ahí metido, ¿no? Para mí es una obsesión. No es amor eso Es que cuando ya. te dejan también, aparte que si estás enamorado te rompen el corazón, también te rompen un poco el ego, ¿no? Sí, re. Como me dejaron, ¿por qué me Sí. dejaron? Y encima sumarle todo este mambo de los amarres y estas cosas horribles. Ya las brujerías que recién nombraban y todo, me parece un montón. Sí. Igual también considero que si uno tiene mucha buena onda, todas esas cosas no le llegan. Es No, como que, total. haceme lo que quieres que a mí no me va a llegar. Totalmente. Bueno, Afuera. muchos dicen que hay que limpiarse también, que uno Re. mismo tiene que Sí. limpiar, que tiene que limpiar el estudio, Sí. digo el estudio porque estamos acá en un estudio, Con o en palo tu santo. casa o lo que sea, con no sé, con diferentes Sí, cosas, sí, sí, cosas sí. Objetos. hay que limpiar, ¿no? No sé. ¿No se hicieron la limpieza del huevo alguna vez? No, ¿Qué? ¿cómo es? Contanos, a ver así si lo hacemos. ¿Cómo es? Es huevo a temperatura ambiente. Es un loco, parece, ¿no? Para huevo, Huevo duro, de- huevo pasado por agua, No, huevo fresco. Huevo de campo de huevo. Huevo de que salió de roer. la gallina, ya. Huevo de pollito. crudo, bien. Te lo pasás por todo el cuerpo desnuda. Paren, no se alteren. Te lo pasás por todo el cuerpo. No, bolacera duro, huevo que lo tenés que romper. Duro, no, dijiste huevo Crudo, crudo. El huevo que crudo. comprás en la El huevo verdulería. de Con la cáscara. Con cáscara. O sea, me paso Cáscara y- toda la cáscara por la piel. y- Huevo de cáscara cagado de Sí. gallina. Pasás por toda la piel y después lo rompes en un vasito de agua con sal para que toda esa energía quede concentrada ahí. En las partes íntimas también. Sí, por supuesto. Ah. Pero está todo con la caca de la Pero no te lo Ay. metes adentro. No te lo... te No, metes ese pero huevo ¿cómo se lo va a meter adentro? No me está preguntando. Qué sucia que sos. No te lo metes. Aparte me meter un huevo adentro. Está el otro, que son como diferentes huevitos. ¿Cómo? Bueno. Entonces ya es otra cosa. Qué huevo. Muy bien, llegó nuestro momento. Nuestro momento. Miren el que tenemos hoy. ¡Cómo me gusta! Mirá, Stitch. Porque la magia, como les digo siempre, está más cerca de lo que imaginas. Tus personajes favoritos de Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, ahora forman parte de tus espacios. Fragancias inspiradas en ellos, pensadas para acompañarte todos los días. Porque Zafirus aromatiza tu mundo. Mira. Llegó lo nuevo de Zafirus, inspirado en los personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Colecciónalos todos y convertí cada día en una aventura diferente. Zafirus aromatiza tu mundo. Entonces, ¿seguimos con el tema de los amarres? Como quieras. ¿Tenés más? Yo tengo mucho. A ver, quiero saber. Les traje también. No, porque nunca escuché estas cosas. No, Es la un verdad montón. no lo puedo creer. Es un montón. ¿Nunca viste en un parque, tipo, vas al parque y ves como cosas ahí? ¿Sabés que una vez vi que yo fui a un cementerio? A ver. ¿Por qué iba a un cementerio la piba? Bueno, sí. Pero no, podés ir a bueno, un fuiste a cementerio, visitar claro. a una persona querida. Sí. Claro, Este, obvio, me imagino. Y había como un muñequito todo envuelto en hilo. Ay, eso te digo. Y yo ya quería tocarlo. No, ella ¿No un te da muñeco. miedo esas cosas? ¿Sabes que no? ¿No te da miedo que te llegue la energía No. negativa de la gente que hace estas cosas umbandas? Mm. No sé, me parece como una energía rara. Es pesado, es muy pesado. Siento que lo que somos nosotros todos somos energía. Y energía bien, blanca, linda, que nos emanamos energía. De hecho, ¿viste cuando decís,
esta persona me trajo como una vibra mala. Sí. Entonces, cuando uno está en contacto con esas cosas, siento que te apagás. Sí, re. Para mí todo tiene que ser arriba, Sí. blanco, lindo, amor, energía, alegría. Y hay gente que como que se mete a propósito en esa. De hecho, conozco familias que están como muy en esa y hacen esta especie de, no me sale la palabra, tipo, ¿cómo se llama? Un banda. No, no son Vudú. un banda, son, claro, tipo cosas vudú, Sí, incluso, sí. según ellos ven cosas Medium. ¿Qué? feas, tipo de que ven demonios en su casa y que ven cosas así, horrendas. Yo cuando me enteré de esa cosa me alejé de esa gente. Y sí, por supuesto, Me por fui a la supuesto. mierda. Bueno, vamos a repasar la Sí. posta del día de hoy. La posta era comidas. Amor. A ver, que tengo anotado cierto. cómo era. Opción número 1. 1. El año antes de casarme hice un curso de cocina porque creía que yo tenía que estar como a la altura de poder cocinarle a mi futuro Una marido. mujer de la casa. Una mujer de su casa. Comprometida. Opción número 2. Estaba en un asado, en esas, no los asados que se hacen con la parrilla. ¿Me ayudan? La fija, un El chulengo, Gordi. Un chulengo. Sí, las parrillas que se ponen La portátil, ahí. sí. Esas, Chulengo. exactamente. Y estaba haciendo trucos de baile, bailando de acá, revoleando de acá, tac, tiré la parrilla y se cayó toda la carne a la pileta. Opción número 3. 3. Saben que soy vegetariana, me cocinaron un día, me hicieron una sopa riquísima y con maldad le pusieron carne y yo nunca me di cuenta. ¿Con maldad? Y sí, si saben que soy vegetariana, le pusieron carne y todas cosas así. Cuando me enteré, cuando la comí, me descompuse todo. Para mí es esa, pero bueno. Esas son las 3 opciones de la posta que vamos a develar en breve, pero Nico, ¿qué me trajiste hoy? Tengo cositas, vamos a hablar de las novelas, Me encanta ¿no? cuando Claro. decís cositas. Porque Fanática. cositas. Tengo varias cositas. Una de esas cositas, hablando de amor, que un poco es la columna vertebral de este programa, traje algunas novelas, porque viste que uno para hacer locuras por amor, ¿de dónde saca? De las novelas. 100%. Sacás cosas de ahí, medio como hasta inconsciente. Ah, No y sé- ahora que no hay novelas, ¿de dónde Sí, Sí, hay las novelas. turcas, en amor. Netflix. No, pero en Ah, Netflix tenés. Tenés razón, ahí. Tenés. No estoy Pero ponele, yo me crié bastante con Cris Morena. Ay, Amaba, somos- fan de las tiras de Cris Morena, frustradísimo de No, Cris y Morena. Yo chiquititas. quería trabajar con ella. Nunca se me dio, pero bueno, no importa. Todavía, Uno sacaba, todavía. Nunca es tarde. sacaba de esas telenovelas toda la fantasía que puede ser del amor, de la vida, de todo, ¿viste? Que uno después va por la vida pensando que te va a pasar. Y ojo que a veces pasa, ¿eh? Ojo que a veces Sí, pasa. chicos, y Disney mismo, uno cree que el príncipe la va a salvar, no es cierto la vida de Disney. Es No, una total, mentira. total. Pero también uno nace Sí. con Disney, que el caballo, que Total. el coso, el príncipe. Pero perdón, tampoco le pongamos tanto peso al príncipe. Y las princesas, las mujeres también, Obvio. las princesas, porque Sí, para que haya un todas príncipe tiene que haber esbeltas. una princesa, ¿no? Ni hablar que cada historia que traje corresponde a una época, obviamente. Si nos ponemos a hablar de princesas también, era otra época del mundo en donde la mujer tenía otro rol, etcétera. Pero bueno, no nos vamos a meter tanto ahí, sino que traje algunas novelas en donde el amor era el protagonista de estas telenovelas. Y vamos a ir repasando poco a poco. Tenemos la gustaría. primera, A ver. Stephen. Stephen. Ahí está. Yo quiero saber si Escudero vio estas telenovelas. ¿Qué es eso? Gasolero. No la veía. Gasolero. Bueno, ¿Qué es romántica? No, Gasoleros era una, bueno, ahí dice Canal 13 hace 8 millones de años. Mirá, claro. Dave Brieva. Claro, si ves. Uy, se me cae todo. Si Adrián ves Suar. la imagen, te das cuenta que esto no es muy actual, sino que tiene ya sus añitos. Pero también había esto del amor y la diferencia de clases. Ah, ¿viste? El amor prohibido. El amor prohibido, esto Yo de soy que rico, cómo vos el sos pobre va a pobre. estar con la rica. En este caso, Juan Leirado hacía de Héctor, que era el protagonista, y tenía un taller mecánico, era el dueño de un taller mecánico. Ay, ¿viste? pero era un poco hot eso. Era un poco hot, pero aparte ¿Viste vivía en que un atraen? barrio. Esas como rubros que te atraen todo. Claro. Hombre rudo. Total. Hombre. Y mecánico. Sucio. Sucio, Mm. mecánico. Que te llegue No con vamos la a hablar del grasa. tema suciedad porque... No. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Obvio. Previo al programa estábamos hablando de los olores y de los aromas, Sí. y de las fragancias y de los perfumes. Yo tengo una amiga que es muy, muy famosa, que el novio llegó un día a entrenar No, va a contar y me eso. mandó el audio y me Sí. dijo, amo cuando llega de entrenar
olerle ¡No! ¿Qué? No. cosas. ¿Qué sus cosas? partes, Los algunas. Que Algunas cuelgan. partes. No, es horrible lo que está diciendo. Y me encanta su olor a chivo y me encanta. Qué sucia, Qué olor a puerca. culo vuelven. No, es una morbosa. Pero está, no, A igual vos no, está tiene que estar bien. limpito. ¿Qué? No me parece, o sea, creo que no sé. La cara de ¿A vos? No, a mí venime limpio, divino, Nah, bañado. Un toquecito no molesta, a eso voy. Un toquecito no molesta. Ahora, Pero si venís ir con a una- olerle cuando viene a entrenar, de jugar al fútbol, al rugby, No, al pero porque tu amiga tiene una tenis, al calentura, pa- que mamita querida. Claro. La libido Seguí allá arriba. contándonos de la soledad. Claro. Bueno, acá parece que el personaje de Mercedes Morán, en la novela Gasoleros que mencionábamos recién, le olía las partes. Leirado. ¿Qué? No, Ah, no. yo, ¿cuál es Mercedes Era una Morán? maestra jardinera, pero de una familia de mucha guita. Bueno, Sí. se enamora de Sí. este mecánico y ahí empieza toda la historia de amor entre ellos, que también atrae, ¿no? Y también ahí tenés una locura por amor, Es digo. que el amor prohibido atrae. Atrae Amor y te prohibido. deja esto de, bueno, hago una locura, cambio mi vida y me voy con el mecánico. Pará, por eso hay tantos amantes en la vida, parejas que están casadas hace años, pero tienen una vida paralela, no sé, claro, 10 años con un amante. Es un montón. Y vos decís, pero ¿por qué no dejaste a tu marido Sí. para irte con tu amante? Y si lo hacen, no funciona. No son Como que felices. sostiene esos 10 años de amante Total. porque tiene otra vida, es como lo prohibido, ¿no? Total. Qué morbo. Qué Vamos con infieles. la próxima novela que traje. Por favor. ¡Ay, amo! ¿Sabes cuál es? No tengo idea de Sí, quién habla. sabés. ¡Ah! Sí, sabés. Floricienta. ¡Amo, Floricienta! Bueno, Me Creo que fui encantó. una de las únicas personas de mi generación que no vio Floricienta. mentira. No vi Floricienta. No, bueno, Floricienta, hablando un poco de las princesas, toma esto de Cenicienta, obviamente, por eso el nombre también, ¿no? Sí. Ah. Jodeme que recién te das cuenta. No, la mato, recién se da cuenta, Dios santo. Es que vos qué edad tenías acá. 2. Claro, Claro. imagínate. ¿De qué año es esto? No tengo idea. 2005. 2000, no menos. No, Entonces no nací. menos. Yo iba Entonces no al había nacido. colegio con esto, creo. Pero yo la No vi. recuerdo exactamente el año, pero bueno, la historia era súper atrapante. ¿Por qué? Porque tenías a ella, que era la niñera de los pibes. Ah, era tipo chiquititas. ¿Qué? Estaba el freezer. Freezer, claro, Juan Gil Navarro, que era el protagonista, que era el tipo adinerado, el dueño de la mansión Fritzenbalden, que la contrata a ella. No iba tanto como Chiquititas, que era el tema principal, el tema de la niñera y los pibes. No, Sí. en este Chiquititas caso no. me fascinaba. No Era lo vi. buenísimo. En este caso, bueno, Flor Bertotti, Floricienta, entra a esta casa a cuidar a los chicos, después tienen una banda, etcétera. Y también ahí se ve, igual que en la novela anterior, marcada la diferencia de clases de todos, de los Sí, dueños de casa sí. con ella, y las locuras de amor que ha hecho ha hecho ella por él. Miles. Quiero saber alguna, ponele. Por ejemplo, se recorrió. ¿De dónde había ido? Bueno, no me acuerdo, pero tipo había viajado un montón de días solamente para ir a decirle que se arrepentía por algo que había hecho. Ay, ella Esas era una boludeces que chuli. solamente pasan en las novelas. no, ¿vos te no, pasó? pasan, así le pará, pasó. pasan en la vida real, pasan en la vida real. Mm. Está bueno detectar que le gusta al otro Sí, y hacerlo re. también, ¿no? Y otra cosa que pasó acá es que cuando termina la primera Sí. temporada, Juan Gil Navarro, perdón, Sí. Juan Gil Navarro dice, che, no sigo más en la novela. Entonces, ¿qué pasa? Muere el protagonista, muere Ay, no, Federico cuando Fitzenbalden. ¿Qué, se muere? Esas cosas en las series te rompen el corazón. No, muere, lo atropella un auto, tipo tremendo todo. Trágico. Tragedia. Entonces, ahí lo que pasa es que el espíritu de Juan Gil Navarro, del Freezer, se mete adentro del próximo protagonista de la próxima temporada, ¿se entiende? Entonces ahí continúa la Medio como novela. Men qué in le Black. dicen ¿Vieron Freezer? Men in Black? Sí, la vi. Bueno, Claro, también, bueno. que era el espíritu de Brad Pitt, se metió, ¿no? Algo así. Una cosa así. Algo así, Bien. algo así es. Pasamos a la próxima ¿Dije Men in telenovela. Black? Dijiste Men in Men No quise y decir Men in entendí- Black. Quise ¿Cuál? decir... Porque nombres de Meet negro no pasa Joe eso. Black. ¿Cómo se llamaba la de Brad Pitt? Meet Joe Black. Ahí está. Claro, Meet Men Joe in Black. Black es hombre No, negro. claro. La que aparece en mi hija. Che. ¡Ah! ¡Amo! Y esta canción es genial. Déjala porque le gusta. Es buenísima, claro. Te queda lindo ¿La el conocés pelotón. la canción? No. Te queda lindo el pelotón. Juraría que tú serías
lo que quiero. Pero sé que moriría si me quedo en la mitad. Ey, podrías haber hecho este Por eso papel vos. Re. Te re veo haciendo este papel. Hay que hacer no un me acuerdo. cosplay. Un papel así, yo te lo recuerdo. Das Oreiro. Natalia Oreiro, también, diferencia de clases en esta telenovela, era la Cholito, Ah, era la chica de Claro, otro, sí. la chica bien de barrio, que Sí. usaba gorra, que era medio machona, vamos a Sí, llamarle. machona, una bomba era, ¿sabes Claro. qué? Después Hermosa. entra casualmente a trabajar a la casa de Facundo Arana, que era el protagonista de la Sí, novela. un potro. Yo los re shipeo a ellos todavía. Gran mansión tenían. Bueno, y ahí empieza todo esto de... que También de la repente le diferencia pasa- de clases sociales, Claro, de ¿no? repente a ella le pasan cosas un poco con él que se hace el malo y de repente también se vuelve loco por ella. Una novela que también marca un poco la diferencia de clases y nada, y cosas que se hacían en ese momento, como, no sé, tener sexo ocultos en la habitación de al lado de la mujer, de él, ¿viste? qué Como Ay, que- no, eso no me gusta. ¿Qué no te gusta? Y pero, no me pero gusta la infidelidad. Ellos pero no lo podían controlar, ellos. No era infidelidad. Tanta pasión. Era amor que no se podía Ay, dar. por favor. Que se separe. ¿Qué somos animales? ¿Qué somos No, monos? no, pero era un Algo amor. que nos diferencia de los animales justamente es que podemos controlar Somos nuestros bubbles. deseos, impulsos y emociones No. con el intelecto, Es chicos. Si no, ficción. somos animalitos No. que vamos por la vida. Pero acá no es que teniendo querían sexo. garchar nada más. Ellos estaban enamorados. ¿Y no por qué no se podían- separó? Que se separe. Bueno, después pasó. Que lo Claro. demuestre. Y aparte, me encanta porque ella empieza siendo una chica súper Chula. de barrio, la cholita, con la gorrita, todo, y después se transforma un yeguón total, que es Ah. Natalia Oreiro, que la amo con toda mi alma. Digo, eso también está bueno y atrae, pero obviamente que fue modificando y estaba bueno como el resto de las mucamas la iban ¿Qué palabra fea moldeando. decir mucama? La Sí. muqui. Palabra ¿Por qué feísima. mucama? Kelly. Empleada doméstica, ¿no? Es Empleada. lo mismo. Bueno, Sí. no sé, es raro. Creo que El suena tono igual un capaz poco que no. despectivo, Claro. empleado doméstico. Tenemos una más. A A ver la última, por favor. Esto no sé qué es. No tengo idea. Ahora vas a ver. Ah, Rebelde Sácalo Way. quitando. No sabes qué es, es más. Rebelde Way. Es más, no les voy a decir. Chicos, yo estaba todo el día en una clase de baile, no veía tele. ¿Qué pasé? ¡Claro! ¡El ¡Belú! control! ¡Dale el control! Chicos, en el control están como locos. Se nota que somos sus favoritos. ¿No la ¿eh? viste? ¿No sabes cuál es? Desmayo. Literal salía del colegio y tenía 70 clases de baile y llegaba a casa tardísimo. Yo no había nacido Gran tampoco. novela antes y después en la vida de esta gente, claramente. Cebollitas. No es Cebollita. ¿No era de Rebelde dibujitos? Way, Rebelde Way. muchachas y muchachos. Rebelde Way, que fue un exitazo en Argentina. De hecho, el formato se vendió Sí, a México. zarpado. Y en México, con actores de México, etcétera, fue aún más exitoso que acá. Tuvo 4 temporadas. RBD, la banda que siguió todavía. Y si hablamos de locuras de amor, acá pasaban todas. Pará, al día Ah, de hoy ¿sí? estos chicos siguen rompiéndola con R-Way. R-Way, Todos son re famosos. hicieron Todos, la todos vuelta. son número 1 hoy. Ah, sí, hicieron vuelta. Hicieron la vuelta hace un par de meses, de hecho fui. Sí. Y Ay, qué lindo. La única que no pudo venir fue Luisana porque, bueno, tiene otras prioridades en... Feli, ese Feli, yo laburé con Feli en Sex. Felipe Colombo. Hicimos toda una temporada de Sex. Felipe Colombo es... No sé quién es. Casi digo Sabrina Roja, nada que ver. Felipe Colombo, Luisana Lopilato. Benjamín Rojas y Camila, que era Bordonaba. Camila Bordonaba. Sí. Bueno, no, y ¿cómo se llama? Catherine Fulop estaba. Bueno, muchos. ¿Yo? Muchos, no importa. A lo que Contame voy. qué cosas locas hacían por En amor. esta telenovela, bueno, fue muy criticada también en su momento. Ah. Porque era una telenovela apuntada a un público adolescente, Sí. pero de repente le daban con todo. Ah, ¿sí? No paraban un segundo. Ah, ¿sí? ¿De franelearse? ¿Sexo? El rico con el pobre, la pobre con el rico. Pero no mostraron el sexo en sí. ¿En serio? Sí, A eran peluche bastante mal. complicados. Bueno, pará, ¿y Elite? Bueno. Bueno, mismo. sí. Yo la Elite, traje. yo me vi toda. Ah, la trajiste ahí. A mí me de gustó. re- Dale, seguí. No, ¿Por qué la sacó porque la no iba a estar. producción? No sé. Bueno, Porque era Elite, internacional, dijeron. que me vi todas las temporadas. La amé. Ya después pasó a ser una serie casi pornográfica. Ah, Claro, ¿sabes bueno. que sí? Sí, un poco era... Me pasó lo mismo, como que dejé de verla porque dije, no quiero verle el culo a esta perfecta mujer. Sí, iba unas a ser un bombas poco el tremendas. paralelismo entre las dos, entre Rebelde Way. No importa, igual si nuestro video, tranqui. Ok. ¿Está?
Con Elite, porque en Elite pasaba un poco lo mismo. Sí. Y también lo protagonista acá de estas dos novelas es Ahí la está. escuela, ahí se está, ve. Ori. Sí, Ahí a mí se me ve. parecía como un montón porque son pibes que iban al colegio. Claro, no muy digo que no secundaria. tengan que tener sexo en el colegio, libre, cada uno lo que quiera, pero como que se planteaba como... Hagan esto. No, y muchos todos contra todos, Sí. todos como... Un poco la diferencia O entre... soy muy recatada. No, está está bien. Un poco la diferencia entre las dos series, entre Rebelde Way o RBD, o Rebelde, perdón, que es la versión mexicana, y esta, la diferencia es eso, que esto era más explícito y encima... ¿Cuál era más explícito? Elite, sí, mucho más totalmente. explícito. Y encima aparecía este factor de la tragedia y la muerte. Ay, no, pero tremendo. Sí. la muerte... No, porque también en Rebelde Way aparece la muerte. Ok. En la ¿Ah, sí? película, lo cuento, ya pasó 1000 años, ¿no? Sí, adelante. obvio. Luisana Lopilato muere al final de la película porque estaba enferma. En R-Way Cuatro Caminos, claro. Y en este Velo, caso claro que aparece la muerte en Elite, pero porque alguien mata a otro. No, tremendo. Claro, Entonces Chicos, ya- Elite era primer tremenda, a mí me capítulo, da o sea. pesadillas. Ahí ya tenés como, abrís otro panorama ahí con la muerte. No, más y También asesinato. hay tocaban mucho- temas súper fuertes, Eso, muy, mucha droga. Total. temas muy, muy delicados que ni vamos a tratar ahora, pero también hacían locuras por amor. Recontra. Pero locuras miles. no copadas. No, pero en Elite era tremendo porque tipo robaban casas o se Mato metían en gente por casas para vos. hacer fiestas. Sí. O no sé, para engancharse a una minita hacían capaz, inventaban ellos toda una fiesta solo para que venga la piba y enganchársela. Y si no quería, le hacían cosas horribles, o sea, horrendo en este También hubo un tema ahí en Elite de divulgación de fotos caso. Sí, sí. desnuda de una chica. No, es que tratan un montón de temas Sí, que no re. vamos a hablar hoy porque la verdad que son... Larguísimo, aparte. No, y son muy delicados y se tienen que tocar con mucho respeto Sí. y con mucha seriedad. Y no es... No, total. No es No la somos los intención de índices. Amé en este Calle de momento. los barrios. No. Ay, Poner un pasacalle. a ver, ¿qué locuras Esta- hicieron por amor de pasacalles? Oh, ¿Te pusieron alguna vez un pasacalle? No. ¿Te gustaría? No me gustaría tampoco. ¿No te gustaría? No, a vos sí. Para, a mí tampoco. Juan, Pero sos- ponele que alguien que te copa Qué fuerte. villero. Tiene que ver con... Ay, ¿qué dice? Qué gronchada. Juan, Para mí es una gronchada. Un A beso, ver Juan. si me clavas el Pero visto esto no es acá. por amor, chicos. Esto es despecho. despecho, no es amor. Juan, Claro. sos un tarado. A ver si me clavas el visto por acá, el doble tilde del visto. Hashtag somos novios. Chicos, pero esto es rebajarte. A mí me clavas el visto. No. Chau. Besote. Queda Nos como el vimos en orto. Disney. Me Claro, como la a tu persona que amigo. lo puso. ¿Cómo le voy a poner un... Si ya me clavaste el visto, me voy a rebajar a gastar Ni plata chance. y Son ponerte re un caros. pasacalle? Son caros. ¿Cuánto sale un pasacalle? Y A te ver, cobran por googleemos. día, No me sé parece. si son caros. A ver, Diego. La próxima cambia el chamullo. ¿Qué dice? Mechi, Clara, Pili, Cata. ¡No! Se te rejuntó el ganado, Diego. Amo las minas que se ponen en complicidad para bajársela al chabón. Mechi, Clara, Pili y Cata se enteraron que Diego les Gachi, hacía el mismo Pachi. verso a todas y lo mandaron al frente. Me encanta. Me Ese sí lo gusta. banco. Me gusta el complot. Sí, ¿qué dice? Agus, te pido un favor. Este San Valentín no vuelvas. No. Agus, no vuelvas. LF, lo firma. Pará. Seguramente hizo algo Acá. feo, Agus, ¿no? Porque si no, no mandás ese... Y no mandás un pasacalle. Pará, y pongan like en el vivo. No, me olvido siempre decirlo. ¿Por qué no lo dicen ustedes? Yo me olvido. ¿Por qué no sale? Pongan like en el vivo y la Suscribirse. campanita. Me olvido, chicos. Estoy acostumbrada a la tele. Esto es Ah. nuevo el streaming para Bueno. mí. Me olvido. Vos sabés que estaba mirando el celu recién porque estaba buscando uno que el año pasado apareció en Rosario y fue real, que decía: Juan Carlos, me gorreaste, ahora todo Rosario va a ver tus fotos. ¿Y puso las fotos? No, puso un QR, pero me parece que el QR no. El QR, no o sea, lo funcionaba. escaneabas y iba a las fotos. No funcionaba el QR. Buenísimo, Pero la intención la igual. tuvo. No Claro. sé si. A ver. Sin foto. Si te cagó o lo que sea, bueno, mándalo al frente. Pero yo lo Sí. que digo es como un acto de generosidad al prójimo para que no se lo vuelva a hacer a otra o a otro, ¿entendés? Sí. Desde ese Total. lugar digo, Escrachalo, lo banco, escrachalo. ¿entendés? Escracharlo, ¿no? Sí, sí, me gusta. Igual digo, capaz el tipo se hace el desentendido. No es para mí eso, ni idea quién es. Claro, Será un otro millón tipo. Te de lo Juan pone en la Carlos. puerta de tu casa. Carlos,
Y O sea, Sí. clavale el Yo apellido. me haría el pelotudo. Yo me diría, no, ni idea, qué sé yo. No, igual yo chicos, no, llegás no. y lo cortás, tipo, lo Sí, pero Igual son que 7 denigra- metros, Gordi. Sí. Ah, ¿no puedes trepar y cortarlo? Sí podés, para mí re podés. El tema es que denigrante el Carlos cortando el Sí, cartel. déjalo ahí, es me lo fumo tremendo. 2 días. Es tremendo. Pero esto es despecho. ¿A ustedes les gustaría? Ese bueno, lo ver vi, ¿qué ese dice? lo he visto. Novia para mi nieto. Ese lo vi. ¿Y abajo El qué bueno, dice? bonito y con plata, no leo, chicos. Para que esté juntos para siempre, Cifra, algo ¿me así. chupás la imagen? Porque no veo nada. Yo tampoco veo nada como... Para estar juntos siempre. Candidato de oro para estar Ah. juntos siempre. Se nota que lo El puso bueno, la bonito y abuela. con plata. Bueno, chicos, es la Un abuela o el montón. abuelo. Claro, para un poco igual. Igual me parece tierno. Sí, pero qué pesado el abuelo igual. Sí, déjame ser Dejate de joder. solterillo. Déjame revolear la cartera un rato más. Claro, es un montón. ¿A ustedes le han puesto pasacalles en algún momento o no? Pensando y creo que no. Gracias a Dios. Lo único no. que te falta vos, pues ya No, te- nunca me pusieron pasacalles. ¿Sabes que una chica de Necochea le puso en la puerta del canal de Tinelli para que entre a Showmatch? Le puso, soy pa de Necochea, quiero estar en el bailando. Sabés que eso pasaba un montón en la época de Showmatch. Es un Ponían un montón. montón de pasacalles, pero eso no, por amor. ¿Qué dice acá? Ojo, Vero la zorra. Llegó. Llegó Vero, la zorra al barrio. La roba maridos de Montegrande a Temperley. ¡No! Este es tremendo. Llegó la Ay, Tatiana. Chicos. Bueno, igual no sé si hay roba maridos o maridos que se dejan robar, También. ¿no? Sí. Porque volvemos al caso de la China, que siempre dicen que es una roba marido. sí. El marido se deja que se robe. Me parece que nadie roba quien no deja robarse. Pero Total. bueno. En la puerta de la escuela lo puso. En la puerta no. del Ay, colegio no, de los... pará. No, me acuerdo un caso de una maestra jardinera que se estaba chamullando al papá de un nenito que estaba en pareja. Y fue la mujer después y le hizo un escándalo en el jardín, todo. No es este el caso, pero me acuerdo, lo voy a buscar. y voy a Pará, yo traerlo. conozco unos casos de mamis y papis. No, A ver, son tremendos. larga. No, larga Monta, alguno. Sí, ¿qué? Larga. En el chat No. de una Y en amiga el mía de chat, papis sí. de ahí, bueno, no voy a decir la zona porque mando a todos al frente. Uno de los papis teniendo sexo ¿Qué? con otra de las mamis, ambos casados y ambos en el chat. No. Y uno mandó al frente al otro cuando lo dejó, tipo de despecho. Mm. Quilombo, tuvieron que sacar al pibe del No, colegio. no, y ¿entendés? sí, porque el pibe queda en el medio que no. Me encanta. no Una podés. desprolijidad. No, es un Me desastre. encanta. Pero, y eso no está bueno, cuando lo cuentan por despecho. No, Hay total. muchos casos que cuando la infidelidad, o sea, mira, es que yo digo, le pasó a una amiga, es que es real, le pasó a una amiga. Se enteró que el marido le estaba siendo infiel, no era marido, su pareja de hace 1000 años, no importa, para el caso es lo mismo, porque el amante le escribió por Facebook. ¿Pero cuándo le escribió por Facebook la amante? Cuando ya se lo comió. Cuando después de 4 meses el marido la deja. Claro. Ah, O sea, le está escribiendo por despecho. Claro, Está pésimo. claro. Sí, Yo lo sí. que digo es, si tanto, porque le escribió como, quiero ser sorora y decirte, No, 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 boludo. no. Amiga, ya te lo culiaste. Eso no es ser sorora. Sorora es, en el primer momento que tu marido me está encarando, Sí, es ahí blanquearle va. y decir, quiero ser sorora, tu amigo, tu marido me está Claro. tratando de levantar y no sé qué. Vos saliste 4 meses con mi marido, tuviste sexo todas las semanas con mi marido y cuando mi marido te deja porque dice, no, pará, quiero volver a apostar a mi matrimonio, no sé qué, ahí tu despecho hizo Claro. que le cuentes a la mujer Claro. Una para dolida, cagarle la vida. una ¿entendés? Total. Malísimo, malísimo. Total. Vos en Eso esa es no situación- código de No lo cuentes, diamante. ni lo cuentes de última. Para No lo ustedes, cuentes o si Fumátela. y si tan correcta sos y sorora sos, el primer día lo contás. Total. Tipo, te quiero deschavar, tu marido es un infiel. Y no lo ¿ustedes hagas. harían? Y no lo hagas. ¿Ustedes lo harían? ¿Qué? A plantearlo de una, ni bien te encara el marido de No. alguien. Si me encara el marido de una amiga mía, obvio. ¿Nico? Ah, de una amiga De tuya. una amiga, Sí, obvio. sí. Esto no de es una- amiga. No, esto la pero buscó si por alguien que no Facebook. conoces, No, ¿qué me voy a meter? Si alguien No, lo conozco total. de última, si me está encarando un tipo casado y yo ni idea, y me entero que es casado, no quiero entrar ahí porque está casado. ok. Claro. Pero nunca iría a la mujer a decirle es un mambo del chabón, ni idea, no te porque conozco. ¿Vos sabés qué me pasó hace poco? ¿Qué te pasó? Me pasó hace re poco, menos de un año. Que un ex mío le preguntó a un pibe si había estado conmigo, no sé qué, y el pibe le contó. Y yo digo, ¿qué se mete?
¿Qué se mete si no sabe qué tipo de relación tenía yo? ¿Entendés? ¿Qué te Pero voy a pará, contar? ¿Cómo? No entendí. Ok. No entendí, no entendí la relación. No, porque se me quedan dos historias. Repeat. No, porque fue así. Dos. Fue así. Se ordena. No sabe qué No, fue contar. así. Hubo un momento en mi pareja que yo tenía la relación abierta. Nunca nos Mirá contaste que- esto y ya hablamos de relaciones Pero abiertas. él estaba en el RD, estaba él. Pero Él pero estaba fue en poquito RD. tiempo y después cortamos. Pero Bueno. bueno, no importa. En ese momento de relación abierta era relación abierta. Sí. Fin. Bueno, entonces una persona que tuve fue y me dice, pero vos estabas en pareja y no me contaste y no sé qué, y yo ahora voy a ir a hablar con él. Y le digo, ¿qué tenés que hablar con él si tienes Ay, relación abierta? total. O sea, no Claro. tenés por qué meterte en mi vida. Claro. ¿Qué tenés que ir a contarle al otro, entendés? A ver, si lo conoces. Cada pareja es un mundo. Cada pareja es un ¿no? mundo y cada pareja realmente. Y esto Total. no es una frase hecha. No, lo hemos no, vivido no, todos. no. Cada pareja tiene sus códigos, su entendimiento, su manera de ser, sus costumbres. Es un mundo aparte. Ujú. Ahora bien, claro está que si viene a encararme el marido de una amiga mía, obvio que le voy a decir a mi amiga. Obvio. Eso es obvio, pero porque. Y por más que no me encare a mí, encare a otro, yo creo que a mi amiga le contaría. Sí. Después es un tema de ella si lo quiero perdonar o no, porque también son códigos de pareja, perdonar o aceptar que chatee con otras o que tenga pareja abierta o no, ni idea. Ahora, si alguien casado me encara a mí, yo no le voy a decir a nadie. Si yo qué sé quién es la No, mujer, no. ¿qué me importa? No sabés en qué Y andas. tampoco saldría. Claro, ¿entendés? eso ya está en uno también, salir. Eso está en uno. Hay mucha gente que le gusta el hombre casado. Muchas Mucha. miran la manito, si hay anillo, pero Mejor. porque no quieren, ¿La camisa o no? porque no quieren compromiso, me parece que va por ahí. No, con tal de cagarle la vida un rato a alguien, para mí. No, para mí no. Para mí es sí. porque no quieren compromiso, entonces como sabés que está casado, no vas a tener un compromiso. Total. Pero Y después va a ser cuando... sexo y nada más, ¿entendés? Total. Difiero, porque cuando están con esa persona, Sí. después le empiezan a decir, ¿y por qué no te separas y te quedas conmigo? ¿Entendés? Pero después se separan, están con ella y no funciona. Pero se separan igual y le cagan la vida al el Pero para chabón, mí ya no de lo por sí hace. se cagó Yo la no sé vida. si alguien se separa por tener un amante, ¿eh? Hay mucha gente que sí. ¿Vos decís que sí? Sí. Cada Sí, vez sí, menos, sí. me parece. Para mí cada vez menos porque uno ya está en una relación, pero después se separan con el amante en el medio. Hay Yo muchas... creo que hoy la infidelidad se perdona bastante. Sí. Me parece. Sí, se reperdona la infidelidad, no es como antes. Hoy se reperdona. Mm. Más si estás como en una crisis profunda matrimonial. Hay crisis que duran meses o parejas que están en crisis hace años. Sí. Entonces después, la verdad, la otra persona dice, sí, te rebanco que hayas Claro. estado con otra persona si nosotros estábamos Sí, sí, sí. cual- sí. en cualquiera. Total. O sea, no teníamos ni... No estoy diciendo, a mí no me No, sucedió, no, no. ni lo haría, ni fui infiel nunca en mi vida, ni lo sería. Amo a mulata. Pero amo a mulato, amo a mi hermana, amo a bailar. Pero hablo de Sí, la sí. vida. Igual también como pareja está bueno hablarlo y decir, che, mirá, yo necesito esto y vos no me lo podés dar. ¿Yo puedo buscarlo en otro lado? No, separemos no. Se te digo. puede hablar. Esas charlas sí ¿Por tuve. qué? ¿Por qué? Sí, esas charlas hay que separémonos? hablarlas. Hay que tenerlas. Obvio. Pero porque cuando aparte ya se ves sup- que no te alcanza con vos, como bueno, No, chao. pero no es que no te alcanza. Yo a vos te amo, pero en este Bien. momento no me Yo podés quiero dar estar con sexo, vos, ponele. te amo. Pero la realidad es que, no sé, te invento, tengo deseos sexuales. Total. Poner que yo esté en pareja con un hombre, de estar con una mujer. No me puedes dar ese deseo. Y yo Total. tengo una sola vida que la quiero disfrutar. Total. Bueno, adelante, separémonos. Ay, pero ¿por qué qué? separémonos? Pero qué No. dramática. ¿Por Yo- qué separémonos? y Si porque si te no amo, soy quiero yo- estar con vos, quiero desayunar todos los días Pero con vos. no quiero querés ir con estar vos. conmigo. Sí Tengamos quiero. hijos Pero te juntos. querés culiar a otra. ¿Qué tiene que ¿Qué ver? tiene que ¿Qué ver? tiene de No, malo? chicos, no. No estás Ay, mal. Ay, no puedo creer. Mirá que yo soy mente cerrada, pero es un montón lo tuyo. Sí, yo Pero sé. ¿por qué separémonos? Y porque vas a estar con otra estando conmigo. Pero Estamos pará. juntos. No, Pero pará, los yo tres. quiero preguntarte No. algo. Vos sabés que tu pareja y la tuya y la mía y todas las parejas del mundo tienen deseos de otras personas también. No es que solamente Imposible. quiere, Ah. no es que solamente te ama vos y quiere ver tu culo toda tu vida. Él Espero ve que otros sea así. Pará, culos o sí, también. yo cuando estoy en pareja, esto No, ya lo pero el hablamos. hombre es pajero. Bueno, no puedo hablar por hombre, pues no soy hombre. Yo, mujer, me estoy como enamorada de alguien y estoy en pareja o estoy casada y todos mis deseos sexuales Totalmente. los transfiero ahí. Total. Y si veo algo o no sé qué, lo vuelco a mi pareja, ¿entendés? Ok. Como que lo agarro y lo traigo y lo blanqueo. Dale Fabián, que le decía otro No, nombre. no, pero como No. que lo traigo. Me parece Pero como que- ponele, si vos estás full enamorada, Sí. ¿por qué te fijas en otra persona No, si vos no estás estoy diciendo enamorada? que no me fijo, yo justamente no me fijo, al No, contrario. pero lo que voy es eso, como que estábamos charlando de
no te fijas en otra persona, estás enamorada. Acá lo que se dice es, mirás a otra persona y lo traes a la relación. No dije eso. Dije, yo estoy en pareja con un hombre y de repente tengo el deseo de una mujer, mi marido no me lo puede dar porque básicamente no puede, Claro. ¿entendés? Pero yo no me quiero separar y tampoco me quiero ir con una mujer. Pero quieren todo en la vida. Sí. Quieren todo. Sí, no se queremos puede. todo, no está mal querer todo. Está buenísimo. Che, mira, yo tengo ganas de irme a un sauna lleno de tipos en bola. Que te masajeen Amor, ¿me el dejás ir? escroto. Sí, anda, viví tu vida. Te amo igual, te amo, mi amor bebito, listo. Y Bueno, sigue es la que vida. son maneras, puede ser. A ver, lo mismo es, me quiero ir de viaje, me quiero ir a Ushuaia un mes. Yo no me quiero separar. No, Quiero ir a bueno. Ushuaia un mes. Total. No puedo por mi laburo. Bueno, me voy con las chicas, me voy con mis amigas. No Re. me voy a separar. No, bueno, pero eso es otra cosa. Por Estábamos- eso. Pero estábamos Son deseos metiendo que mi marido no me gente. puede cumplir, por ejemplo. Por eso. Son Irme a deseos que Ushuaia no un mes. influyen gente. Por eso después viene la infidelidad. Porque vos le decís a tu marido, no puedes hacer nada. Chao, lo hago no igual. mires ese culo. No puedes decir que otra es linda. Voy y te cago por boludo. Claro. Me cagan por Sí, boluda, me chicos, querés ¿sabes decir. qué? Las cosas hay que hablarlas todas. Chicos, sí. Pero no importa, hay que llegar a acuerdos igual. Porque Sí, capaz me siempre dicen no, hablar. y está ok también, pero hay que Siempre hablar hablar. todo. Bueno, ya terminamos con el tema de las novelas, me mareé. Sí, ya Dijo, terminamos. ay, estábamos con los pasacalles. pasacalles, chicos. Me gustó lo de las novelas. Estamos re intensos. Estamos muy amorosos. Temporada geminiana entró, capaz es eso. Un beso a mamá que está mirando. Besos. Nico, ¿lees? Marta, te amo más que al descuento del 38% en LCD del Cyber Monday. Marta, te amo más que al descuento del 38% en LCD del Cyber Monday. Es muy buena pauta. Pará, Bueno. me encanta, eso me gusta que me pongan. No, orden. Nah, es Sí, un montón. es re marginal. ¡No! Es marginal. Es re total, marginal, es me re encanta. Te amo más que a mulata. Es un... Sí, te amo Es como una una- palmera lo de al lado, no No entiendo. sé, re marginal, me encanta. No Qué me gusta lo berreta. marginal. Sí, No, lo groncho, gordi, Sí, no, me no te encanta. banco. Toda la Ay, vida te fui amo. de la chetada, está bien, lo barrial. Aunque te cases con otra, sigo siendo tuya. Ay, Llamame. chicos. Aunque te Qué cases bajo con otra, caes, sigo siendo amor. tuya. O sea, se tiró allá abajo del camión, pobrecita. Denigrada total. Avísenle que no es por ahí. Bueno, pero capaz que a ella le gusta eso también. Ser pisada. ¿Sabes que no? Tengo una amiga. Tenemos tengo una un amiga, montón pero de es amigos. cierto, tengo una amiga que mucho más grande que yo. De hecho, ella tiene casi 50 y largos, no sé, por allá. Y está hace 20 años es amante de un chabón. Pará, que hace 20 años le dice que se va a separar. No, bueno. Ay, pero vos como amiga no No. decís, amiga, date Seguro cuenta. sí se lo dice. ¿eh? Se lo digo, no es amiga mía hace 20 años, es amiga mía hace 10 y hace 10 se lo digo. Digo, gorda, no se va a separar nunca. De hecho, tiene un hijo de 12 años. O sea, en estos 20 años... ¿Con la infidelidad? Con su mujer. ¿Cómo con la infidelidad? Pará, con su me mujer? perdí. Mujer original. El chabón está casado y tiene una familia, tiene un hijo. listo. Pero hace 20 años tiene un amante. Pensé, y al amante claro. es biribiri. Te amo, sos el amor de mi vida. Pensé no me que separo con la por mis amante hijos, tenía por- el hijo. No, gorda. Tiene un hijo con la mujer. Claro, la amante ay. se siente segunda y siempre va a tener la autoestima Y por allá siempre, abajo. y lo ve a la madrugada, cuando le dice a la Ay, mujer, me voy a jugar con los chicos, o Ay, me por voy, no sé Dios. qué, con mis amigos. Pero, pará, no hace un año, porque un año decís, bueno, Bueno. estás en crisis hace un año. Ponele. Hace 20 No, años. es un montón. Claramente, él nunca se va a Pobre hacer. tipa. Pero ya, no, pobre tipa no. Ella elige. Pero pobre No, apa- pobre yo tipa te lo no, digo yo. ya lo tenés que saber. Pobre tipa, pero pobre tipa porque no puede darse cuenta que ella no se está valorando ella. Por eso digo pobre No, y tipa. se le Sí, pasó la vida Porque esperando un se le- chabón que nunca... 20 años de tu vida. Toda la vida. Sin Es mi vida valorar entera. su tiempo. Sí. 20 años de tu vida. Es mi vida entera. No, Es una locura. realmente. Tengo 23, boluda. Ah, tu vida entera, claro, pensé que hablaba de tu vida. Sí, claro, toda tu vida siendo Un montón. amante en el momento que le contó que su mujer estaba embarazada, que estaban embarazadas, es no lo buscamos, o sea, todas las mentiras No, que Chamo. te dice. Igual él es un chabón. psicópata. Bueno, Él es para un mí psicópata. sí es un psicópata. Pero tiene Para que mí ver es con un esa que no sociópata labura mal. su autoestima y no labura lo que vale. Sí, obvio. Ella también tiene un Horrible. tema. Horrible. Chicos, se nos va el programa hablando. Muy Dale, bueno. juego, quiero juego. ¿Juego? Bueno, Sí. tengo juego. Escuchá, yo Escuchá. traje traje imágenes. Pueden jugar en sus casas también. Sí, Ojo hagamos- el control que depende de ustedes. Hagamos ¿eh? trampa. Porque son 3 imágenes. Chicos, nos falta scrolleando, me enteré. Real Versidad, La Posta. ¿Por qué se nos va el programa? Te vamos a hacer un programa de 7 horas. Son O 3 todos los días. imágenes. Todos los días.
3 Esta. imágenes que van a decidir qué artista es. ¿Entienden? O sea, va una imagen. Yo no voy a decir qué palabra es la primera imagen y la segunda y la tercera. Ok. Porque si la digo, si la verbalizo, capaz se las hago más fácil. Van a aparecer 3 imágenes y ustedes tienen que decir qué artista es. A ver. Ok. Ok. Imagen número 1, por favor, el control. Bien. Ok. Todavía no lo pueden decir hasta Ay, que pero es pasen las 3. obvio. Hasta que ¿Qué pasen las 3 no obvio? lo pueden decir. Ay, un poncho. ¿No sabes? Bueno, bien. A ver. Imagen número 2, por favor. Pará. Pasa palabra. Ah, ya sé qué es eso. ¿Qué es? Un Un abrazo sanguíneo par. Ponchesco. Bueno, Ya sé quién es. Ok. Ya sé Yo quién también. es. Imagen encantó este número juego. 3, por favor. ¡Sí! ¡La Sole! ¡Pará! No, boludo, siempre hace trampa. Está bien que sea la dueña del programa. Bueno, no lo podía decir. Igual, muy Ah, bien. está la Soledad Sole. Patriucci. Gran símbolo Ahí patrio está. nuestro, Sí, chicos. chicos, era el poncho, después la hermana, supongo Sí. el lazo de hermana y Arequito, es Está obvio. bien. ¿Vos Mirá qué linda está ¿Ella es de Arequito? ¿La sabías? La saqué. Muy bien. ¿Es de Arequito Es de ella? Arequito. ¿Dónde Cuan- queda Arequito? Cuando entras en Por los Santa Fe. caminos del mundo. Cuando entras en Arequito hay un mural pintado de la Sole gigante. Espectacular. No fui a Arequito. Bueno, Ah, no, San vamos con el Mercedes. próximo, por favor. Imagen 1. DJ Juanchi. No lo arriesguen, no lo arriesguen. No dije nada, no dije nada. Imagen 2, por favor. Ay, listo, ya sé quién es. No vale decirlo todavía. Imagen 3. Ay, cuando voy a pasar Listo. palabras me estreso. Listo. Anteojos, Todavía no gorro pongan de el sol. 4, no pongan el 4 todavía. Bien, espera. Silvia, ¿la sabes? No lo digas, pero No, y odio no saberlo. no lo sabes. No me gusta, no ¿Qué te saberlo. parece qué imágenes había acá? Estaba un DJ, Sí, gorro sí, y anteojos. bien. Puede Está ser más que cualquier claro. DJ del mundo, chicos. No, No. Gordi. China, por favor. ¿Puedo decirlo? Decime, sí. Visa Rap. ¡Muy bien! Claro, El Visa Rap. Visa, que es súper característico del Visa, la gorra y los lentes, ¿no? El Visa. ¿Se Ahí le está, dice el muy bien. Visa? El Visa. El Visa. Vamos con el próximo, por favor. ¿Lo conoces a él? Imagen No. 1, ¿qué es esto? Persona. Hip Cuerpos. dips. Cuerpos. Body Ya with sé. hip dips, no hip dips. Ok. ¡Ah, Ya ya sé, sé! sí, No ¿qué lo dice? vi todavía. Poné la canción. Las caderas. Ponela. Pará, las caderas, ¿viste? Bueno. ¿qué es ¿Canillas? esto? Canilla. ¿Una canilla? ¿Una canilla? Canilla. Un paso. Una canilla. Un paso de agua. Las caderas. Pone de FB. Pará, las caderas. Ojo, que capaz está confundiendo en la primera imagen. Pero bueno, vamos con A la ver la próxima, tercera. por No, favor. me mató la canilla. Ah, está borrosa. Ya ¿Qué sé. es un águila? El eso? águila de la bandera. Ah, la bandera. Ah, De chicos, estaban México. mirando las banderas Ah, de no entendía México. que tenía el coso al costado. Muy bien, tenemos una parte del cuerpo, que me parece que la están pifiando un poco ahí. Tenemos una canilla y ¿Una parte del tenemos cuerpo o una México. bombacha? No sé. A No ver, de quiero vuelta. ayudarte. O el rollo. No. O la cola. Tengo dos No. opciones. Se habló acá en el A programa. ver, decime, Sí. decime las dos opciones, China. Tengo a. No, No, que la por ahí una es estoy muy anotando. hueca. Talía ¿Y la A segunda ver. opción? Quintanilla. Por Ok. Canilla. Sí, De ¿qué Selena pensás? Quintanilla. ¿Por qué? ¿Por qué cada una? Talía por las costillas. ¿No sacó Ajá. costillas ella para ser más flaca? Yo te escucho. Bueno, eso dicen. Eso dicen. ¿Y Y la canilla qué tiene que ver? Quintanilla. No, está bien pensado igual. La respuesta correcta. No me digas. Caderas, canilla. Pensé primera instancia Shakira, ¿entendés? Por las caderas. Claro, pero Yo por no. las caderas no miento. Claro, Shakira, sí. Shakira. Canilla. La respuesta correcta es Talía. ¿Qué tiene que ver la canilla, Gordi? Mirá lo que tiene puesto. Ay, un corpiño de canilla. Ay, Un me quiero poner corpiño ese con corpiño de canillas. canilla. Ella jura buenísimo. Katy Perry. Qué Ay, voy a ir a buenísimo. polémica con un corpiño de Ey, canillas. reda. Con todos chabones. Próximo, ahí por van. favor. Imagen número 1. Mesa. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Imagen 2. ¿Qué es ¿Eh? esto? Un Se está chongo. casando. No sé. Sí, está esperando en el altar. Ujú. Imagen 3. Y te eso? baja la luna. Ah, ¿Qué es esto? mesa ¡Ay, traje. no lo saben! Mesa traje, Vamos. meteorito. Mesa, traje. Mesa, traje, sol. Está clarísimo. Ah, es un sol. Te Mesa, bajé el sol. un traje y un sol. Un artista Artista, Un que esté hombre. relacionado con esto. Con Un una cantante, mesa, listo, no digo más nada. Un traje y un sol. ¿Qué es?
En casa lo saben, me imagino, jueguen ahí, pueden jugar. Una pista, Gordi. No, ya te di 3. Nah, que no es una No, pista no. eso. Me pusiste una canilla, contaría. Son 3. Para, es mesa, en Sí. una mesa te casás, alguien de traje, Salite del casamiento. no es traje, Sí. traje con Belén. mesa y el sol, traje mesa. Cuando calienta el sol. Aquí en la playa, ¿y qué playa. tiene que ver? Siento ¿No es por tu Luismi? cuerpo vibrar. ¿Y mesa qué tiene que ver? Cerca de mí. Es Mesa. tu pa- Bueno, Ay, lo amo, 3, Luismi. Pará, no ¿quién me es? gusta no saber nada. ¿Quién es? ¿No es Luismi? ¿Por qué? Luismi, ¿qué va a ser Luismi? Porque ¿Qué tiene que ver la es mesa? un centro de por mesa. debajo de la mesa acarició tu rodilla. Y Soy lo más. y cuando calienta el sol y el Aquí traje en la ¿qué? El playa. traje, boluda. Ay, te La amo, respuesta Luismi. correcta es Luis Miguel. Pero el sol es porque el rey sol, por el rey sol. Ah, El sol yo de por México, el. Cuando claro. calienta el Amo a sol. Luis Miguel. Cuando era Próxima chica, imagen 1. Todos sus pósters. Tacos Ay, rojos. Ay, me quiero comprar tacos. Yo Mira. nunca usé tacos. La semana pasada me Imagen compré 2 zapatos. ¿Nunca usaste tacos? 2. ¿Sabes que nunca? Me gustaría. Yo nací con Solo los tacos. de baile. Imagen 2. Ay, Encanto. Pero ¿cómo se llama ella? Encanto es Encanto. No, pero Eh, ella. Lía. ¿cómo se Pero llama? relacionen las Lía. imágenes. La Taco 1. rojo. Colombia. Ok. Si yo te muestro la imagen 3, ya saben cuál es. A ver. Imagen 3, por favor. Tini. Tini. Ya sé quién es. Listo. Ya estoy. Soy Pero luz. no me digas el nombre, pero Soy decime algo. A ver por qué. Mi pedazo de El sol. sol. Sebastián. De mis De ojos. Yatra. Tenía una Muy colección bien, Sebastián de- Yatra. Me Excelente. pongo a bailar. ¿Por qué me puse hace Encanto? llorar. Porque él hace dos Vos. oruguitas. No sabía. Hace el Dos doblaje. oruguitas. Sí, está re bueno el juego, me Está encanta, bueno. sí. Tenemos uno más, ¿no? Sí. Uno más, vamos. Imagen 1. Yo, ¿qué hago ahí? Ay, yo le rezaba al ángel de la guarda Yo cuando era también. chica. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Ángel de la guarda, cuida siempre por mí. Mamina. Me encanta. Pero tenemos una imagen 2. Ajá. Centímetro. Mm. No me gusta pensar así, no me sale. Ajá. Sí, te Ángel de la sale. guarda. Estoy viendo si alguien me escribe y me tira las No. respuestas. Imagen 3. Ay, Gordi, ni idea. Ay, qué feo eso. Está horrible. Tomá, te casás, es el último mate. ¿Qué? No quiero, no lo quiero. Nadie lo Dámelo a mí, quiere. dámelo a mí. Cásate, chica. Tenemos un ángel, Un un centímetro. centímetro y un demonio. ¿Quién puede ser? ¿Quién? ¿Duki? No, Pará, dijo pará. Duki, arriesgaste, no. No arriesgué, Llega. no arriesgué, solo Sí, pregunté. ya tiraste. Chao. ¡Silvina! Es difícil. Ángel, centímetro, demonio. Eres azúcar, ama- No. ¿Qué? Un No, ángel y un te doy otra pista. diablo. Podría ser, pero no. Pero el centímetro. ¿Será alguien alto? ¿Será alguien bajo? No hagan trampa, no se le estén pasando. ¿Será del todo ¿Le un estás ángel? pasando las respuestas? No, ¿a dónde? Le voy a ¿Dónde? poner respuesta. Es alguien que no es del todo un ángel y que no es alta, punto, ya está. Casi ángeles. Pero ¿quién es ¿Un ese? exnovio mío? No, ojalá, mamita. ¿Quién? La respuesta Lali, correcta Lali. es Lali Espósito. Ay, la amo. Bueno, Claro. estaba cerca. Es un casi Podía ángel. ser un casi Por un... ángel por casi ángel, el centímetro porque es peticita y el demonio porque el último disco se llama No atiendas atiendas- cuando el demonio llama. Me encanta ese álbum. Ahí está. ¿Uno Amo más a la- tenemos? ¿Este es el último? ¿A qué Bueno, están muy jugando bien. mis Ey, amigos? muy bien. Mario. Nos comentan bueno. en el chat. Me Bien encantó ahí, el bien juego. ahí. Voy a ¿Ustedes traer más sabían de que yo esto. fui a comer con Luis Miguel? ¿Qué? No. La posta, toda la posta. ¿Qué? Ay, estoy contando. No importa, ya tiraste todo. Hoy largaste data. Con Luis Miguel. No, contá, ahora ya contaste. Larga la Ya está. data. Sí, fui a comer con Luis Miguel. ¿Cómo? Contexto. Vamos a comer con Luis Miguel. No, No, contá que- todo. Hola Silvina, te invito. Otro día les voy a contar. No, ahora. Ahora. Otro día les voy a contar todas las intimidades de esa cena, que hay un montón. ¿Te lo chapaste? Y quiero decirles que yo moría de amor. O sea, en mi cuarto, cuando era chica, yo iba al colegio, tenía todos los pósters de Luis Miguel y de Michael Jackson. Ay, amo. Eran mis ídolos. Otro día les voy a contar desde el momento que entré hasta que me fui.
Ok, me encanta. Ay, Perfecto, Dios. el Bien, Marvel. vamos a... Pelu, por Ah, amor. ¿Te cortaste el pelo por amor? Me teñí de azul por amor yo. ¿me estás cargando? ¿Qué, tu novio te dijo quiero que te tiñas azul? No, yo me separé y dije, me voy a teñir de azul para cerrar un ciclo. Nunca hicieron una ¿Qué hacen locura. esas cosas? Tipo, me separé y me rapo. Me separé y me tiño de rubia. Y me pintó la locura. Después te voy a mostrar una foto. A mí nunca me pasaban esas cosas. Me separé, punto. No me hice nada raro. Sigo morocha de pelo largo de toda la vida. Pero no te haces un cambiecito de Nunca look. me hice un cambio de look. Chicos, pongan fotos mías de cuando iba al colegio a hoy. Estás idéntica, sí. Sí, yo creo que uno lo hace más por uno, más que por el otro. Sí, no es ahí, por sé. el otro. Es como que, bueno, a ver, quiero renovar un poco, Sí. sacarme la energía hasta Sí. Negativa, vieja, sí. fa. Sí. Entonces te empezás a cortar el pelo, te cambias la ropa. Como que creo. Y también creo que tus parejas te aportan un poco de estilo, del estilo que tiene la pareja. Como que te Por mimetizás. ejemplo, claro, todos mis ex se vestían como el ojete. Cuando empezaron a estar conmigo se empezaron a luquear. Yo los asesoré. Los tenías vestite chulos. así, vestite así. Y ahora son todos divinos. Claro, una Pero yo me lo bronca. agarro cuando eran un culo, los tres. Te roban un poco la Pará, personalidad. no, pero, a ver, pasa de los dos lados. Uno Un beso, los quiero. adopta Se nota. costumbres del Sí, los otro. quiero. La idea de estar en pareja es enriquecerse en todo sentido. Siempre. Es que uno le nutra con lo bueno al otro y lo malo de uno se drene. Sí. ¿O no? Ese es como el ideal Sí, de la pareja, sí, ¿no? sí. Yo me puse, cuando empecé a salir con pie, en un mes bajó 13 kilos. Lo drenaste ¿Qué? como loco. Lo secaste. Tremendo. No, a ver, Concha de se la adaptó lora. a mis costumbres, a mi Claro, a tu fitness, veggie. a mi no sé qué. Igual estaba excedido y bajó 13 kilos Ah, Un ya sé montón. quién es. ¿Quién es? en un mes. Bueno, no importa. Un colega. Bien. Hay video de corte que Hay video. A ver. salieron mal, ¿eh? Salieron muy mal. Uy, se cortó el pelo sola. Está bien, bien. Se cortó el pelo en la cara. Una No, locura. pero sos boluda. Chicos, Ay, se no. arruinó. A ver este. ¡No! Ese es buenísimo. Yo me hago eso, chicos. Yo me he Me cortado puedo el pelo. No, me mato. Ay, no. Así le queda. Decí que era linda esa, por lo menos. Ay, Dios. Oh, I cannot put it back. Lord Farquaad. No, chicos, no, no. No. Un horror. No, la ahí verdad. no, ¿Se chicos, acuerdan no. el video ese viral que la madre le corta a la hija ¿El flequillo? Le Ay, queda un Gabriel horror. Llori y Así se le ríe y queda. la reta después encima. Pero un horror. pendeja. Buenísimo. Un horror. No, no hagan esas cosas. Pará, yo en pandemia quise teñirme de azul. Lo llamé a Claudio Cerini, que es, obviamente me atiendo con Cerini hace ya 2 décadas. Lo llamo a Claudio y le digo, Clau, me quiero teñir. De ninguna manera, me dijo. ¿En serio? De ninguna manera te voy a dejar que te tiras. Le digo, "Ah, pero quiero un Qué bien. cambio, quiero algo, quiero... Me cortó el flequillo. ¿Y? Bien. Me quedó horrible, chicos. No, Me mentira. quedaba horrible. Voy a buscar una Imposible, foto. Mira, les imposible voy a Voy a que buscar tengas- una foto mía con flequillo, porque van a tenés ver. carita angulosa, No, tenés una horrible. cara redonda. Mirá cómo me Chicos. quedaba el azul. Mostrá, yo voy a mostrar mi flequillo. Yo he tenido el pelo blanco en su momento. A ver. ¿En Sí, serio? te juro. No me- blanco. A ahí ver, estoy. chupala, Stephen. Mirá, Chupala. ni- No, a la cámara, A ver, ahí. Me Está quedaba, bien, me quedaba Está bien. bien, está muy bien, ¿eh? A ver. Un azul eléctrico Está tenía muy bien. aparte. ¿Pero te dura eso, China, o...? No, cada 15 días me Ay, compraba ese yo y primer me... plano, mírate. Ay. Ay, qué hermosa, Qué China. secretaria loca. Estoy buscando fotos mías con el flequillo cuando decidí en 2020 cortármelo. Sí. Ay, esa acá boca. está, a ver. Wow. Ay, escudero, mira adelante. Mm. Chúpame, Ay, Stephen. por favor. Hola, Stephen. Chupame, Stephen. ¡No! Chupame, Stephen. ¿Qué? La cámara, se Agarra me trabó la el novia, ¿sabes teléfono. cómo? Ay, me quedé sin batería. Bueno, puede pasar. Bueno, no les puedo mostrar la foto. No les puedo. ¿Tenemos audio? Ay, no me gusta quedarme sin batería. Tengo acá enchufe. ¿Me enchufás? Ay, basta. Estás Animal Print. No, ¿Te este carga no. ese? Ah, no, no es ese. Ese Nos Animal está Print te chupando, queda una Stephen. locura. Ay, ya. Ah, qué morochazo. Ay, Qué morochazo. ay, ya. Morochazo.
Ay, me pone. ¡Desnudate! Dios. Sacate la camisa, dale. Chicos, está para sex, Nico. Ay, ¿no te gustaría esa? Ay, con musculosa. Stephen. Que embarazanos. Ay, no, chicos, está muy bien. Stephen, vos. Bueno, después de este momento Te de amo, cachondeo, mamá, te amo. no me funca más el celular, les aviso para todos los que me están mandando mensajes, así que déjame ver la hora en el tuyo. Bueno, Y 53. faltan 5, así que, ay, audios, quería hacer scrolleando. No, hace mucho no ¿Scrolleando o hacemos. audio? Vamos Agregame con audio. una hora, negra. A ver, Como Hay que que agregamos agreganos, al ciber, ¿viste? agreganos Agregamos un una día hora. más. audios. Hola Sil y todo el Mi equipo, vida. acá Belu de Técnica. No sé por qué tendemos a pensar el acto de amor como hacia una pareja, pero yo en este caso voy a hablar de mi hermana y de mi mamá. Mi hermana vive en España y vino para mi cumpleaños de sorpresa con mi sobrina, que yo no la conocía porque ella vive Ay, allá, me muero de ternura, qué linda y sorpresa. cayó de la nada en mi facultad con mi sobrina UPA. Y lo mismo hizo el año pasado para el cumpleaños de mi vieja sin avisar, le cayó al trabajo con mi sobrina que ya tenía 1 año y medio y Mateo, mi otro sobrino de meses. Ese fue el acto de amor más lindo e inesperado. Qué lindo. Qué bonito. Y después ella, en la visita del año pasado con mi mejor amiga que vive en Portugal, yo estaba cenando con mi Qué hermana viajados son y de todos. repente cae mi mejor amiga de sorpresa que hacía 3 años que no la veía. Así que creo que ese es el verdadero acto de amor. Ay, mami. Sí, realmente banco a full a nuestro oyente amorosa, igual por el mundo, tiene a toda la gente en Total. Portugal, Quien España, pudiera. quien pudiera. Cuando todos saben que mi hermana estuvo 3 años viviendo en Uruguay, no sé si todos saben, pero mi No, hermana estuvo yo no 3 años sabía. estuvo viviendo en Uruguay y se fue para la pandemia, cuando cerraron las fronteras, Oh. en diciembre del 2020. Mi hermana y yo somos así, con mis sobrinos. Siempre tengo un cuarto en casa, todo con los chicos, con los cuartos, bueno, todo Dedicado. para mis sobrinos, súper unidos. Cuando se van a vivir a Uruguay y cierran las fronteras, yo estuve 9 meses sin ver a mi hermana, sin ver a mis sobrinos. Una Fue locura. tremendo para mí. Para otra persona, bueno, esos 9 meses no es nada. Para mí, que nos Es un veíamos montón. todos los días, era un montón. Y el día de mi cumpleaños, 27 de septiembre del 2021 ya, tocan el timbre a las 4 de la tarde en mi casa, abro la puerta, eran mis sobrinos con mi hermana. Ay. Me caí al piso de la emoción. Ay, mi vida. Morí de amor, vinieron sorpresa para mi cumpleaños, Qué fue el lindo, mejor re. regalo. Justo abrieron las fronteras y pudo Hermoso. venir. No, fue, esas Hermoso, sorpresas qué lindo. son invaluables. No tenemos tiempo para No tenemos scrolleando, tiempo para no nada. tenemos tiempo para La posta. IA, así que vamos a develar la posta del día de hoy, que A era ver. sobre comida. Ajá. Opción A. Uno. Un año antes de casarme, dije, yo no puedo entrar a un matrimonio sin saber cocinar. Hice todo un curso de cocina. Opción 2. Dos. Estábamos en una parrillada, la parrilla estaba cerca de la pileta, ella como siempre haciendo sus pasos de baile, sus medialunas, sus acrobacias, tiré la parrilla, cayó toda la comida en la pileta, no se pudo usar. Opción 3. Alguien que sabía que yo era vegetariana me cocinó una sopa con carne. Una guachada. Yo comiéndola, cuando me doy cuenta, cuando me entero, me descompuse tremendo. ¿Cuál es la opción? ¿Qué les parece a ustedes? Para mí la 3 de cabeza. Para mí, de cabeza que pegaste una patada voladora. Ok. Y La posta del día de hoy. sí. Que cuando me comprometí, No. dije, yo no puedo entrar a un matrimonio sin saber hacer un huevo Vos frito. me estás cargando. Hice un año, igual no ahora, yo me comprometí cuando era chica, a mis 20, sí, no me terminé casando, pero me comprometí a los, no sé, 23, 24 años. No puedo creer. Y todo el año el año previo al que nos íbamos a casar, hice todo un año un curso de cocina porque dije, yo necesito saber cocinar. No te Al puedo pedo, creer, al porque pedo. Y hay hoy- que casarse con alguien que sepa cocinar y que le Total, cocinen a Sí. uno. Total. Obvio. Totalmente. El Aparte, hoy escutip. los hombres recocinan. Sí. A mí me Sí. pasó que todas mis parejas cocinaban mejor que yo, así que
Siempre Por me suerte mi novio cocinaron. cocina, si no se caga de hambre. Ay, Yo no sí, te es cocino un huevo. placer que te cocinen, un placer. Bueno, esa fue la posta del día de Ok. hoy. Así que nos vamos bailando como todos los días y sabiendo que la vida es un sinfín de emociones. Agarremos la felicidad y vamos para arriba. Nos vemos el martes a las 14 horas. ¿Acá dónde? En AME, en 2 rayas de stream. Exactamente, hasta el martes. Vamos arriba bailando. ¡Mua! Chau, gente. Buen fin de. Adiós. ¡Arriba, dale! ¿Cómo dice? Dale. Dale, 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 dale. Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Dale, dale, dale. Al modo Escudero. Todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Date la pantalla con todo. Gracias por estar, los amo. Dale, dale, dale. A tu corazón, que el show comienza. Qué buena función. Adiós. Hay confesiones.